Entonces yo caí en una depresión muy, muy, muy profunda y recuerdo estar acostada llorando, no sé cuántos días tenía de estar acostada llorando. Y un día solo me desperté y dije, solo sé que no quiero estar aquí. Yo necesitaba una explicación. A mí nadie me va a decir que yo me siento así porque... Sí. ¿De dónde? ¿A cuenta de qué yo me siento así? ¿Por qué? Entonces yo me empecé a cuestionar mis primeros por. ¿Cómo me vas a decir vos a mí que yo, después de vivir esto, que yo no tuve la culpa y todo, todavía yo soy la que voy a ir a pedir perdón? O sea, no. Ellos me deben a mí. Pero yo meditaba y yo sentía que como que una voz que me decía que el camino era el perdón. Yo me consideraba ser atea. Yo sentí que literalmente podía ver a Dios. Van a haber personas que vamos a llegar a Dios a través de caminos que no son convencionales. Lo importante es llegar. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benevid. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Hoy vamos a estar compartiendo un episodio más con todos ustedes. Gracias a todos por estarnos acompañando siempre en cada episodio nuevo que sale. Y les voy a recordar que los pueden ver completos en YouTube si son más visuales. Y si les gusta andar haciendo sus cosas, también lo pueden escuchar en Spotify. Y por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube ya dije, ¿verdad? Entonces es TikTok, me faltaba TikTok. Y bueno, hoy estoy muy contenta de poder compartir un episodio más y quiero darle la bienvenida a Valquiria Briones. Gracias, Valquiria, por estar aquí. Siempre te decimos Valquiria, pero ya me corrigió, es Valquiria, sí. Una emprendedora que ya muchos conocemos, artista. Sobre todo, yo creo que lo que más te caracteriza en una palabra que te pueda definir es artista. Así es. Y contenta de poder finalmente tenerte aquí. Gracias, Gaby. Para mí es un honor que me hayas invitado y sé que va a estar muy bueno el episodio de hoy. Claro que sí. Y yo recuerdo que te escribí hace un tiempo y no concretamos. Sí. Y luego finalmente ya estamos aquí. ¿Por qué sentiste que era ya como el momento que se dio y finalmente nos reunimos hoy? ¿Qué sentiste? Mira, yo soy una persona muy comunicativa, pero algo he aprendido con el tiempo y es que uno debe decir las cosas cuando tiene algo de valor para aportar. A veces por llenar espacios decimos cosas cuando no es el momento. Entonces he aprendido mucho a meditar primero y procesar la información que voy a decir para que la información que estoy diciendo tenga un soporte, un valor basado en la experiencia, ¿verdad? En el ejemplo, etcétera. Entonces, yo en ese momento no tenía claro qué era lo que me gustaría venir a hablar aquí. Y luego yo te escribí y te dije, Gaby, ya sé por dónde vamos a ir. Y ya, pues aquí estamos. Así que gracias, darles la bienvenida también a toda la audiencia. Yo sé también que tengo ahí mis seguidoras que siempre me piden podcast y pues este es un regalo para ellas también. A mí me sirve mucho, me imagino que a vos también, por ¿verdad? Supuesto. La retroalimentación de la gente, porque sabemos que cuando hablamos es un servicio el que hacemos, ¿no? Para nuestra comunidad, para la sociedad, para la gente que quiere escuchar o que tal vez hay un mensaje escondido en lo que tenemos que decir y compartir ese día. Entonces, como todo el momento es perfecto, como el universo, hoy es el momento perfecto para que estemos aquí sentadas vos y yo, así que vamos a disfrutarlo mucho. Sabes que este contenido siempre va con un trasfondo lleno de propósito positivo, mostrando la vulnerabilidad de cada uno de los invitados. Me parece bien interesante que cada uno de los invitados, mediante lo que me comparte, el camino va por un rumbo y después gira por otro y te transforma y das un giro de 180 grados, que es por esto que es el nombre del espacio. Entonces, sin duda, la vida es una escuela, un gran aprendizaje. Jamás dejamos de aprender. Lo es. Y vos no has dejado de aprender últimamente, has dado un giro muy grande. Sí. Yo recuerdo que en uno de los lugares donde yo
te conocí en persona fue en los pop-up. Ujú. Y te has caracterizado siempre por decir lo que pensás, por tener una personalidad, un carácter bien fuerte, ser muy creativa. Entonces, la Walkiria está en el pop-up, nosotros sabíamos si estaba, nosotros sabíamos si no estaba, pero la mayoría de veces estaba, ¿verdad? Sí, sé que es fácil hacerme notar. Sí. Sí, bueno, antes que todo, como sé que este va a ser un espacio donde vamos a tocar temas muy profundos, mi recomendación primera es que si ahorita estás escuchando en un lugar donde hay mucho ruido, guardes este podcast para más tarde y lo escuches en un lugar donde puedas conectar con vos mismo y haya tranquilidad. Recomendación número 1. Recomendación número 2, entrar aquí con la mente abierta, ¿verdad? Probablemente vaya a tocar términos y temas que no son muy convencionales, entonces tratar de abrir un poquito la mente, ¿verdad? Todos tenemos nuestras creencias basadas en nuestra experiencia de vida, ¿verdad? Pero el mundo es tan diverso, ¿no? Entonces, la mente abierta es un factor fundamental para mí. Sí. Lo otro es que yo voy a tocar un concepto de Dios que es muy personal. Entonces, cada vez que yo mencione la palabra Dios, yo quiero que cada persona conecte con lo que es Dios para cada quien. ¿Okay? Sí. Yo voy a decir Dios, pero si tú crees en el universo, piensa en el universo. Si tú no le llamas Dios, tú dile universo. Si le quieres decir Buda, Buda. Si le quieres decir Jesucristo, tú Jesucristo. Lo que quieran. Y a veces toco conceptos de Jesús, ¿verdad? No desde una percepción religiosa, ¿ok? Lo que sé de Jesús, a mi parecer, es muy poco, porque hay mucha información, la información es infinita, pero sea lo que sea que yo diga, que no tiene connotación religiosa. Yo no me considero ser de ninguna religión, pero para mí el Maestro Jesús me ha enseñado cosas muy interesantes en mi vida y por eso me gusta citarlo, porque es muy poderoso. Qué increíble que me diga eso, porque generalmente te veíamos de una forma y ahora vos has venido haciendo muchos cambios que la gente lo ha notado en tus redes sociales, en tu manera de hablar, en tu manera de ser. Ha venido... Hasta en el físico, te cuento. Imagínate, ha venido surgiendo una transformación de tu ser. Me gustaría que me comentaras a raíz de qué fue este punto de quiebre que sentiste en tu vida y comenzaste esta transformación. Sí, para contarles esa historia, pues les voy a dar un preámbulo de mi vida, ¿verdad? Yo soy de Estelí, vengo de una familia de 3 hermanos, somos 3 hermanos, bueno, en realidad somos varios, pero de padre y madre somos 3 y vengo de una familia que tuvimos abundancia económica, yo crecí en una familia privilegiada económicamente, pero una infancia muy dura. Había mucho caos, habían problemas de abuso de sustancias, había violencia intrafamiliar, había violencia patriarcal, financiera, etcétera. Cosas que uno dice, eso es normal, y que después te vas dando cuenta que tienen un nombre. Entonces fue una infancia bien violenta, ¿verdad? También el tema del abuso sexual, porque es más común de lo que nosotros pensamos en las historias de las familias. Son temas que no se hablan, sí, es algo que yo viví. Y creo que esa fue como el destello que empezó toda esta transformación. Yo crecí muy independiente porque mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía como unos 12 años y después cada quien buscó su manera de canalizar la situación y nosotros quedamos un poco como en stand-by, ¿no? Claro. Entonces, siempre fui independiente desde chavala, me gustaba mucho el dinero y siempre he sido muy creativa. Entonces, yo hacía carteras a mano con tela que cortaba y las vendía, o hacía bolsas de regalo y las vendía. Y desde chavala, desde los 15 años, yo he trabajado.
Y luego yo salí embarazada a los 18 años. También fue una relación bien dura. Obviamente cuando uno viene de patrones que no son sanos, normalmente tiende a caer en otras relaciones que no son sanas porque uno no conoce las relaciones sanas y normaliza, ¿verdad? La violencia, claro, un montón de cosas. Uno también se vuelve violento. Sí. Entonces yo salí de embarazada a los 18 años, tuve a mi hijo sin apoyo de mi familia. No diría que del todo no tenía apoyo, pero del que verdaderamente yo sentía que necesitaba, pues no lo tuve. La maternidad para mí fue muy dura. Y en ese momento que te das cuenta que vas a ser mamá, ¿cómo estaba tu corazón? ¿Cómo estaba tu mente, quebrado, tu ser? Quebrado. Yo estaba muy mal, tenía una muy mala relación con mi mamá, una muy mala relación con mi papá, no tenía relación con mis hermanos, o sea, yo estaba aislada. Entonces salgo embarazada también en una relación poco sana y pues no dura mucho, mi hijo nace y a los meses pues me separo del papá de mi hijo. Yo me encuentro sin herramientas, deprimida, en una situación en la que no quería estar y en ese momento yo estaba muy mal emocionalmente, económicamente, en fin, habían situaciones también de peligro en mi casa y yo en ese momento decidí pues que el papá de mi hijo se llevara a mi hijo como un acto de amor. Hoy reconozco que es un acto de amor, en ese momento te estás sintiendo solamente mala madre, porque la sociedad dice que tiene que estar con su madre, y no solo la sociedad, biológicamente para el niño es importante tener a su madre cerca. Claro. Pero yo no tenía, ni para mí misma me tenía en ese momento. Hablaste de depresión. Sí, yo estaba deprimida. Yo desde antes de tener a mi hijo, yo ya tenía episodios de depresión, pero no lo llamaba así porque no reconocía qué era lo que me pasaba. Yo viví en estado de supervivencia toda mi adolescencia, pues mi infancia y mi adolescencia, y para mí era normal pues sentirme triste o que todos los días hubiera un problema nuevo, un caos nuevo, violencia, más violencia, o sea, era un estado normal para mí. Pero después de que yo tuve a mi hijo, bueno, mi hijo se va con su papá chiquito de meses y yo me deprimo aún más porque lo extraño, la culpa, quería estar con él, pero al mismo tiempo sentía que yo no podía, que no tenía herramientas, no tenía trabajo, no sabía, no fui a la universidad, yo llegué hasta 5º año y ahí salí embarazada y pues yo sabía que no iba a poder, yo estaba clara. Entonces yo caí en una depresión muy, muy, muy profunda y recuerdo estar acostada llorando, no sé cuántos días tenía de estar acostada llorando, y un día solo me desperté y dije, solo sé que no quiero estar aquí. Yo sentía que necesitaba moverme de esa situación, salirme de ahí. Aparte que vivíamos en una casa llena de espíritus. Era muy, muy, muy densa la energía en ese lugar. Yo no lo reconocía así. Nosotros decíamos como que aquí asustan. Ah, ok. ¿Ya? Sí. Entonces, y no creía en esas cosas por mucho tiempo. Mi creencia fue, yo me consideraba ser atea. Ajá, ¿por yo no qué? creía en Dios. Parte de la familia, por parte de mi mamá, mi abuelito, es una persona muy erudito, de mucho conocimiento, muy científico, era la persona que nosotros admirábamos, ¿no? Entonces era como este ejemplo a seguir. Claro. Todos querían agradarle, caer bien, tener cosas que decir. Te gustaba estar cerca de él porque te daba información asombrosa acerca de los animales en la Amazonia, o de política, o de geografía, de historia, de cuántas cosas. Y él, una persona que decía que Dios no existe. Entonces, varios de sus hijos, mis tíos, ateos también, hijos de sus hijos, ateos también. Entonces, una gran parte de la familia, incluyendo a mis hermanos, ateos. Entonces, en mi familia, yo crecí en una familia donde ser ateo o no creer en Dios era cool. ¿Ah? Era cool, eras más inteligente, el que creía en Dios era tonto. Porque está por otro lado mi abuelita, que sí cree en Dios, se rezaba todos los rosarios, mi mamá también, de hecho mi papá también, pero la influencia que yo tenía era de la familia de mi mamá. Entonces, yo por muchos años, pues, las reuniones eran reírse de la religión, por ejemplo, y para mí fue algo pues que yo bloqueé por muchos años, y para mí Dios no existía, yo no creo en eso. Y las cosas que vivía yo en la infancia, acerca que te digo que vivíamos en una casa llena de espíritus, la bloqueé, no le di mucha importancia. Y bueno, yo
en ese momento que estoy súper triste, sin Dios, ¿verdad? Porque es difícil agarrarse de una situación cuando uno no tiene de dónde agarrarse tampoco. Y no te han enseñado. No te han enseñado. Entonces, aparte que yo me sentía como abandonada por Dios, ¿sabes? ¿Cómo es posible que haya tanta maldad, tanta tristeza, tanto abuso, que yo esté viviendo esta situación tan compleja si existiera Dios? Entonces, tenía esa relación como estaba peleada con la idea de Dios. Entonces, en ese momento digo, solo sé que no quiero estar aquí, y llamé a una tía que estaba en Estados Unidos y le dije que por favor me diera un trabajito, porque mi tía tenía su negocio y ella de repente, nosotros íbamos con visa a Estados Unidos y nos quedábamos 2 o 3 meses y ella le daba empleo al que estaba desempleado aquí. Ya uno traía sus realitos y ya miraba qué hacía. Entonces yo dije, esa es la solución. Algo me dijo, andate. Me fui 4 meses. Trabajé duro, pasé muchas cosas bien duras también allá, pero estando allá fue donde yo dije que quería aprender a hacer uñas, porque siempre he sido muy buena con las manualidades, artista nata, y yo dije, si me salen bien las manualidades, tal vez puedo aprender a hacer uñas y esto puede ser algo que me puede servir pues, para mantener a mi hijo, para que ahora que yo regrese a Nicaragua, traerlo conmigo y que me dé el tiempo y todo lo necesario. Claro. Entonces, estando allá, la gente siempre me dice como que vos no aprendiste aquí, ¿verdad? Como que no hubiera talento suficiente para aprender aquí uno. Y sí, yo recibí 2 clases allá, 2 clases. No aprendí nada porque no me enseñaron al revés, o sea, me estaban enseñando algo que la verdad es que ni siquiera tuve el tiempo para desarrollarme bien ahí. Pero sí vi una oportunidad cuando yo salí de Estelí y me fui para Estados Unidos y vi una parte del mundo y vi gente siendo feliz, o al menos en mi mente gente que estaba siendo feliz, gente que había una vida más allá. A mí me sirvió mucho como para recordar que sí yo podía cambiar mi estilo de vida, que el mundo no era el lugar en el que yo habitaba, que había más allá. Claro. Y ahí me llené como de ganas de luchar por mi hijo nuevamente. Fue como que me recargué. Claro. Entonces ya en Estados Unidos fui, me compré mi primera lamparita, mi primer drill, mis primeras pinturas de uñas, cuando no existía casi nada. Eso fue en el 2010. No, en el 2000, sí, como en el 2010 o en el 2011. Yo voy a cumplir 13 años este año de ser manicurista. Cuando yo ya vengo a Nicaragua, yo ya no quiero vivir en Estelí, porque a mí Estelí me abría las heridas y entiendo, claro. Y no quería a mi familia, o sea, no quería ver a mi familia, había mucha herida allí. Entonces me vengo para Managua y empiezo pues a hacer uñas que a la esposa de mi amigo, o que así, que aún así. Yo no tenía amigas aquí en Managua. Entonces, pues de poquito en poquito a quien pudiera, y ahí fui aprendiendo. Entonces yo diría que soy autodidacta. Claro. Porque la gente siempre me quiere decir, vos no aprendiste aquí, vos aprendiste en los Estados, ¿verdad? Pero yo les digo que no, que yo soy autodidacta. Entonces ahí emprendí el camino de las uñas. Tuve mis momentos en los que pensé que no era lo suficientemente buena para eso. Lo tomaba, lo dejaba, lo tomaba y lo dejaba, pero así fui continuando. Cuando yo vengo a Nicaragua, yo quiero rehacer mi vida, ¿verdad? Pero recuperar a mi hijo era una cosa bien difícil, pues, porque no solamente se trataba de irlo a traer y ya, el niño ya ni me echaba los brazos a mí, ¿verdad? Yo siempre le doy gracias a Dios que tuvo una familia, que es la familia de su padre, que lo acogió y le dio todo lo que yo en ese momento no podía. Pero para mí era difícil porque pues, era mi hijo, ¿no? Claro. Y vengo de una familia donde me quejé tanto de mis padres, que me descuidaron, que me abandonaron, y yo estoy fracasando como madre, estoy haciendo lo mismo. Entiendo. Entonces era mucho caos, mucha tristeza acumulada, y ahí sobreviviendo un día a la vez, hasta que, bueno, luego tuve un año que fue muy duro. Fue un año donde yo estaba viviendo en una casa que no era mía, era de mi papá. Mi papá ese año vendió la casa y recuerdo que nos peleamos súper fuerte, y al día siguiente de pelearnos me accidenté en mi vehículo. Iba manejando en carretera y choqué contra otro vehículo de frente y una rastra me dio por atrás, me volteó. A mí no me pasó nada, no maté a nadie. Yo me acuerdo que yo iba enojada. Manejar enojado es como manejar ebrio. Wow. Vos no te acordás en qué momento decidí adelantar. Eso es fuerte. Iba rapidísimo. Yo no me acuerdo.
Así que, ojo ahí. Cuidado. Ojo ahí, no hay que manejar cuando uno anda enojado. Ese año pues me quedé sin carro, sin casa. Yo ya había recuperado a mi hijo, lo había peleado legalmente, o sea... desgastante, un proceso desgastante. Mi maternidad me costó muchísimo, muchísimo, porque yo no estaba lista, pero siempre quise estar cerca de mi hijo, cuidarlo, pues. Y sobre todo no ser eso que uno tanto critica, ¿verdad? Porque uno juzga a su madre tanto. Pero no la entendés. Y no la entendés hasta que ya tenés tus hijos, exacto, ¿verdad? No la entendés al 100 hasta que ya tenés tus hijos. La cosa es que en ese momento me regreso para Estelí porque sin carro, sin casa, la vida en Managua es más cara. Sí. Yo no tenía dónde vivir, no tenía conocidos tampoco. Yo ya estaba haciendo mis clientas, pero me tocó pues regresarme. Me regreso a Estelí y yo digo, bueno, si voy a regresar a este lugar que no me gustaba, me acuerdo que sí, este pueblo. Si voy a regresar aquí, pues voy a poner mi negocio, pues, y voy a ver. Y ahí fue donde nació Polish. En ese momento le pusiste ese nombre. Polish, exacto. Antes se llamó de mil maneras. Ajá. En ese momento decidí ponerle Polish y ya que mi salón pues fuera formal. Uh-huh. Ahí fue donde nació Polish. Polish tiene 9 años de llamarse Polish. Y ya tengo ya hoy 2 sucursales y una academia. Ha sido un trabajo súper duro. Y siempre he sido como referencia de los emprendedores. Y hay algo que siempre yo he dicho, cuando a mí me preguntan acerca de emprender, yo les decía que mi mayor obstáculo en el emprendimiento era la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque a mí me faltaba inteligencia emocional. Yo batallaba mucho por la familia que tuve, me dolía, no lo superaba, no aceptaba además la familia que me tocó, decía yo. Entonces tenía ups and downs. Y eso repercutía en algunas decisiones importantes de tu negocio. Por supuesto. Como por ejemplo... querer cerrarlo y venderlo y ya, allá a la porra. Cuando llegó el 2020, uh-huh. Yo lo cerré y lo vendí regalé, tomen, yo no quiero salón, o sea, no quiero. Y lo había abierto en el 2018, o sea, no había corrido ni mucho. Años, y había hecho una gran inversión. Wow. La pagué en un año trabajando. Trabajé muchísimo. Yo he trabajado muchísimo porque yo me refugiaba en el trabajo. Claro. Como me costaba ser mamá, entonces yo le decía a mi hijo, es que tengo que trabajar, porque si yo no trabajo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Quién va a pagar la casa? Todo lo demás. Y era un refugio, ya era como un escapismo. Sí. Y escudado por decir que estoy trabajando. Aparte que aplauso para todo el que trabaja, aplauso para todo el que hace dinero, aplauso. Aquí normalmente en la sociedad se le aplaude al que va logrando más financieramente, monetariamente, y los hijos abandonados, descuidados, uno mismo descuidado. ¿Cuántas veces uno pasa por encima de sí mismo por estar trabajando? Sí. ¿Ah? Pero todo el mundo es aplauso. Y vos adentro estás mal, sí. Estás enferma, estás ansiosa, estás endeudada, quieres más, no es suficiente, nunca está lo suficientemente bien el negocio, o sea, siempre más, porque vos tenés vacíos emocionales. Entonces querés tener éxito en las otras áreas para contrarrestar donde te sentís fracasado. Entonces yo me sentía fracasada como madre y no importaba cuántas cosas le comprara a mi hijo, o sea, siempre me sentía fracasada como madre. No importaba cuánto me esforzara, yo siempre me sentía mala madre, por no ser la madre convencional, además, ¿verdad? Toda tatuada, diferente, una madre joven, antes usaba el pelo de colores y todo, y me agradaba ser diferente porque yo me empeñaba en verme y ser diferente porque no me gustaba lo que yo conocía del mundo. Entonces, y también pues que va mucho con mi personalidad y mi carácter, ¿verdad? Claro. Pero bueno, así fue, yo empecé Polish en Estelí y luego... me fui viniendo a Managua poco a poco. La Lilia fue Lilia Piccinini, mi amiga del alma. Ella vio el talento que yo tenía cuando ella llegó a Estelí, me dijo, vos tenés que estar en Managua. Y en cuanto me dijo eso, sí, nos conocimos en Estelí. Porque yo andaba en el negocio, entonces yo le compraba camisas cuando ella empezó el boom de sus camisas. Uh-huh. Entonces nos conocimos por eso, porque yo revendía sus camisas en Estelí. Yo he sido súper biznera. Sí. Tengo mucha visión para los negocios. Entonces, ahí nos conocimos y me dice, vos tenés que venirte para Managua. Entonces, yo viajaba. Me venía en bus con mis cosas de uñas a hacer uñas aquí a Managua.
y ella, el primer tienda colectiva que fue de ella, me dio un espacio para hacer uñas, que era un pedacito donde apenas alcanzaba. Pero ahí con una mesita, me dieron crédito, 12 pinturas de uñas. Y lo primerito, yo empecé a abrir puertas aquí en Managua. Entonces, ¿qué hacía yo? Los domingos me venía de Estelí. Yo atendía aquí en Managua lunes, martes, miércoles hasta mediodía. Terminaba el mediodía, me iba desde Plaza Porta hasta el Mayoreo, agarraba un taxi y del Mayoreo hasta Estelí. Luego amanecí en Estelí para atender jueves, viernes y sábado. Y el domingo de vuelta para Managua. ¿Cuántos años estuviste así? 4 años. 4 años, creo. Sí, fue desgastante. Fue muy... Para mí era como, lo estoy logrando. Luego mi papá me compró un carro, ¿verdad? Con mi papá la relación ha sido quebrar, reconciliarnos, así, bien... ¿De altibajos? Bien de altibajos. Entonces me acuerdo que en ese momento yo le dije a mi papá, fue la primera vez que le pedí algo a mi papá sin hacerme la víctima. Porque yo era, papá, es que mira, es que no tengo dinero. Porque no sé. Mi papá fue siempre el proveedor. Entonces fue la primera vez que yo dije, no, yo tengo que cambiar aquí el discurso. Y le dije, papá, me está yendo súper bien. Y hay una oportunidad de negocio que yo no la puedo dejar ir. Y yo estoy creciendo y me está yendo bien. Y necesito que me apoyes con un carro porque yo en bus. Entonces jalaba cosas. Me compraba una silla en Managua para llevarla a Estelí y me la llevaba en el bus. Y mi hijo pues quedaba con la muchacha que lo cuidaba, porque ¿quién me lo iba a cuidar? Entiendo. Entonces eso también era una parte difícil, porque cumplir como emprendedora con tu negocio al mismo tiempo como madre son retos bien grandes. Sí. Y son precios bien altos que se pagan, ¿no? Exacto. Entonces, porque los niños solo son niños una vez. Sí. Entonces yo traía esa culpa. Pero bueno, fui avanzando. Tuve el salón. Por un año completo tuve salón. Ya después me independicé. De donde la Lilia no duré mucho porque era un éxito. O sea, la gente, pero ¿y la muchacha? ¿Pero cómo es eso que se va los miércoles? O sea, no, ¿a dónde está? La queremos. Entonces yo miraba que aquí yo decía, es que en Managua yo puedo tener un salón, 2 salones, 3 salones. Aquí en Estelí solo voy a tener uno. Sí. Y quería regresar, o sea, quería salir de Estelí, quería cumplir mis metas. Entonces, un año tuve ambos salones, aquí en Managua independiente y en Estelí independiente, y también fue súper duro. Me tocaba dejar a mi hijo solo también, entonces ya llegó un punto donde mi hijo ya otra vez como, quiero irme a vivir con mi papá. Porque claro, yo estaba ausente. Me costó mucho. ¿En qué momento, en qué edad te dijo eso? Ya tenía otra vez como unos 8 años. ¿Y qué te decía él de verte trabajar? Sí, vos sabés que los niños son tan nobles y tan bellos. Solamente preguntaba, mamá, ¿ya vas a terminar de trabajar? A veces yo estaba a las 9 de la noche haciendo uñas. Yo atendía 10 clientas al día. Y entonces se asomaba así, solo lo miraba. Porque yo ¿qué era lo que hacía? Yo alquilaba una casa y ponía en la sala el salón y yo vivía al fondo. Entonces solo lo miraba que abría la puerta. Y solo le miraba el ojito. ¿Ya vas a terminar, mamá? No, todavía no. Me hace falta. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días trabajando. Entonces, también porque reconozco que yo tengo un trauma ahí. Yo crecí en una familia donde había abundancia. Nosotros teníamos lujo, había dinero. Y cuando mis padres se divorciaron, la cosa cambió. Y el dinero dejó de llegar y la casa se empezó a caer. Y de repente yo vivía en una casa abandonada. Yo estaba adolescente y nosotros teníamos 3 personas de limpieza, un celador, un perros, todo, y de repente todo se vino encima y me quedé en una casa abandonada, una casa llena de espíritus, además, abandonada. Esas son otras historias. Sí. Entonces, para mí era como, yo supe lo que era tener y después no tener. Wow. Y necesitar. Y a veces andaba con 10 córdobas en la bolsa. A veces mi abuelita, que también mi abuelita no tenía mucho dinero, me daba que 20 córdobas, 30 córdobas, me iba a comer donde ella, porque sí, mi papá tenía dinero, pero como nos peleábamos, entonces, ¿no? Y, ¿verdad? O sea, no me podía pelear con él porque me iba a cortar el alimento, entonces te tocaba tragarte y no defenderte. Entonces, por eso me volví tan insurrecta,
¿Ah? Insurrecta, como te han dicho. Sí, cuando abrí mis redes sociales, me decía la gente, es que vos sos un personaje, Valquiria. Vos tenés tanta personalidad que sos un personaje. Y yo dije, si la gente me ve como un personaje, ¿cómo se llamaría ese personaje? Ah, ya sé, la manicurista insurrecta. Porque fue toda una insurrección, o sea, yo fui hija rebelde. Yo me rebelé, o sea, mis papás hacían cosas, mis hermanos pues cada quien tiene su personalidad, ¿no? Y su propia experiencia y tiempo. Entonces ellos eran más reservados y yo era la que decía, no, esto está mal. Entonces, claro, como adolescente fui una hija complicada. Ahora que mi hijo está adolescente, digo yo, ay, Dios mío, perdóname. Ahí las vas a pagar. Porque uno lo entiende y las paga todas. Entonces, ¿Cuántos años tiene tu hijo hoy? 14, va a cumplir 15. Lo tuve a los 18. Sí. Entonces, fui una adolescente bien insurrecta y pues eso formó mucho mi carácter y siempre fui de defender mis derechos y si algo no estaba bien, claro, yo iba a hablar. Yo tengo muy activada mi energía para comunicar. Entonces, cuando yo miraba una injusticia, yo hablaba. Exacto, y está bien, porque no estás de acuerdo con cosas Sí, que no están correctas. Claro, es parte de mi personalidad. Entonces, cuando yo abrí la manicurista insurrecta, yo pude ser, o sea, a mí la gente me empezó a conocer por Polish. Entonces, pero después dije, yo no voy a revolver aquí las cosas porque también quiero decir otras cosas, reírme, o sea, no ser tan seria. Ahí fue donde abrí la manicurista insurrecta como un Instagram aparte. Entonces yo ahí podía ser yo misma. O sea, yo sin pelos en la lengua hablaba de cualquier cosa, criticaba a cualquier persona y la gente encantada porque eso es comedia, Claro, ¿verdad? Eso es por entretenimiento. supuesto. A mí solo me hacía falta que tener mi propio show. Exacto. Entonces, y a mí me encantaba la atención, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí descubrí también que tenía un don especial, es que la gente escucha cuando yo hablo. Y luego me fui dando cuenta que eso tenía mucho poder. Claro, entonces empecé a usar ese don para tratar temas que no se tratan comúnmente en las redes sociales. Por ejemplo, en mi blog, porque luego tuve mi blog, porque también me gusta escribir, que lo tengo abandonadísimo. Hablábamos acerca del abuso sexual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo inició todo? Bueno, yo a los 28 años estoy hablando con una amiga, como estamos hablando vos y yo recuerdo que tocamos el tema del abuso sexual. Y yo de repente, ella me decía, vos fuiste abusada. Y yo decía, qué imprudente, es una señora. Uh-huh. Yo tengo amigas señoras, me encanta. Sí. Es una de mis mejores amigas. Y yo, ¿qué le pasa? Yo no me lo tomaba personal, pues porque la amo además. Pero ella como que miraba algo en mí. Y yo decía, qué imprudente, ay no. Pero un día estamos hablando las dos. Y de repente solamente siento y veo y recuerdo. Fue recordar, sentir, ver un episodio que es como una imagen, como que te pasen una imagen así, de algo que vos recordás, pero no estoy segura si lo soñé. Tal vez fue un sueño. Es tan duro voltear a ver ahí que mejor pensás que es un sueño. Sí. Ese día se me vino fresco, fue como si me dijeran, no fue un sueño, fue real. Y en ese momento recordé con una seguridad que solo uno sabe. Claro. ¿Verdad? Entonces yo me puse a llorar y le dije, no sé qué, ella seguía hablando y yo, así con el nudo en la garganta, fue la primera vez que pude expresar y articular palabras para contar que sí, lo que me pasó no había sido un sueño. Y se lo dije a ella. Entonces, pasé 5 días llorando en mi cuarto, metida, no quisiera trabajar. ¿Eso vos nunca lo había expresado? Nunca lo había expresado. Nunca. Solo Es pasó. que ni para mí misma, o sea, yo en ese momento me estaba dando cuenta de que sí era real. ¿Qué pasa? Yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni mucho menos, pero soy una persona que ha experimentado abuso, y sé lo que se siente. El cuerpo es tan sabio y que tiene sus procesos. Entonces, cuando vos vivís abuso de niña, en mi caso me pasó como a los 8 años,
Cuando vos vivís ese abuso, tu mente bloquea como un mecanismo de defensa. Exacto, sí. Entonces, como yo estaba viviendo otras situaciones de abuso que no eran sexual, pero que sí eran patrimonial, verbal, intrafamiliar, de todo, vos vas sobreviviendo a duras penas. Exacto. ¿Va? Sin asistencia psicológica, sin nada. Ahí sobreviviendo en medio del caos y sin tu independencia también. Por eso es que la adolescencia es tan difícil. Porque uno no puede solamente agarrar sus cosas y decir, me voy, ahí se quedan. No, o sea, uno tiene que aguantar ciertas situaciones. Por eso me independicé tan chavala, porque para mí era importante salir de ese círculo de violencia. Entonces, cuando pasas tan ocupada en eso, que tu mente bloquea. Y Dios sabrá por qué hace las cosas en ese momento. Yo recordé. ¿A los cuántos años? 28 años tenía, habían pasado 20 años. Wow. Luego le preguntan a las mujeres, ¿por qué denunciaste hasta ahorita? ¿Por qué? Entonces ahí para mí, Gaby, es donde empieza la insurrección personal de mi vida. Y se juzga también la manera en cómo cada persona canaliza. No hablo solo por las mujeres, porque hay hombres que también han sido abusados, muchos niños varones también. Se juzga la manera en cómo la persona denuncia o canaliza. Yo, que he tenido, como te digo, en mi insurrección, siempre he sido justiciera, ¿verdad? A mí me gusta la justicia, yo hablo por la justicia. Entonces, mi manera de canalizarlo fue, yo voy a ir a decir esto a las redes sociales. Porque ahí yo encontré lo que mi familia no me iba a dar, que era gente que me podía escuchar. Sí. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, como vos lo estás asimilando para vos, o sea, te tienen que entender, porque la víctima sos vos, o sea, sos un niño inocente y esto fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Yo denuncio, mi familia se da cuenta, ¿verdad? No directamente. Creo que a la única persona que le dije directamente fue a mi mamá, a mi mamá y luego a un hermano. Para mí era importante decirle a mi mamá, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo primero que esperas? Que te digan, mira, no sé en qué momento pasó, o sea, discúlpame, es cierto, correcto, yo no estuve ahí, pero pues estoy aquí ahorita. Exacto. No sé cómo ayudarte, pero no sé, o sea, si necesitas algo, vamos por un helado o un abrazo, algo. Entonces, a mi papá me dice, mira, esas cosas no se andan diciendo, esas cosas no son para decirlas. Porque claro, te juzgan los fulanitos de Estelí, porque en los pueblos todo el mundo se conoce. Pueblo chiquito, infierno grande, como entonces, siempre. Claro, para mi familia era una vergüenza. Sí. Y mi familia pues no se pronunció. Mi hermano, cuando lo supo, porque él no sabía tampoco, mi hermano mayor, se enfureció horrible y le dolió muchísimo. Le dolió y fue la persona que tomó la posición que yo hubiera esperado que los demás tomaran. Luego tengo una hermana, mi hermana mayor, pues también sí, o sea, sí encontré un par de personas, ¿verdad? Pero la mayoría voltearon a ver para otro lugar. Entonces yo me resentí muchísimo. Yo dije, mi familia, yo no tengo familia. Y entonces mi camino muy solo, muy solitario. Pasé años, pues desde los 28, desde antes, pues yo ya estaba sola, y con la herida de que ni mi propia familia me cree. Entonces me resentí muchísimo y me deprimí más. Empecé a ir a existía una organización que se llamaba Agua Brava, que daba asistencia para mujeres que han vivido abuso sexual. Uh-huh. Y empecé a tomar mis primeras terapias ahí. Fue doloroso, horrible, porque la terapia es solo para la gente valiente. Es como ir a ver en la herida y qué pasó y estar recordando. Sí, cómo te hace sentir con respecto a... De repente me mandaban tareas como... Yo estaba súper mal y yo lo expresaba en mis redes sociales. Uh-huh. La gente me miraba muy mal y yo decía, estoy mal, estoy deprimida, estoy mal. Y me acuerdo que se me acercaron personas a ofrecerme ayuda, tal vez de los mismos que me seguían, que eran terapeutas, que eran psicólogas, que no sé qué. Y me acuerdo que una vez me pusieron a hacer una tarea que escribiera acerca de mis hermanos, algo acerca de mi papá, algo, y yo... me temblaba la mano, yo no podía.
Entonces fue un trabajo orgánico, le digo yo al trabajo que es, que por pura fuerza de voluntad vos te ayudas a vos misma a través de la terapia psicológica, que no es bonita. O sea, yo salía de la terapia desfigurada de tanto llorar, ¿ya? Pero necesitaba procesarlo, ¿ya? Entonces, pues pasó eso y entré en una depresión pues bien profunda. La gente me vio, yo me rapé toda la cabeza. Un día estaba tan deprimida que yo sentía que el cabello me dolía. Me dolía existir. Y me levanté, busqué una tijera como a las 11 de la noche y me empecé a cortar todo el pelo. Y después encontré, porque tenía una máquina, encontré la tijera y como no tenía la máquina, me pasé el afeitar así. Y entonces me dejé sin un solo pelo y me acosté. Al día siguiente tenía 5,000 y pico de vistas en mis historias cuando la gente me vio pelona. La gente diciendo de todo. Y alguien te preguntó, ¿estás bien? Sí, o sea, no es que, no, más que todo era como, era el morbo estás pasada, que no sé qué, y a esta que le pasó, y yo les decía, así estoy, así me siento, o sea, así estoy. Entonces fueron tiempos súper duros, fumaba marihuana mucho, porque eso me ayudaba a escapar. Yo decía, esto me sirve para el dolor, porque a mí me duele el cuerpo físico. Entonces, y como es medicina y es natural, entonces yo fumaba marihuana para ayudarme. Y en fin, cuando llega el 2020, y en todo esto construyendo mi negocio, ¿verdad? Construyendo mi negocio, sosteniendo a las clientas que llegan en busca de la manicurista para contarles sus problemas, porque también hay que sostener a las otras. Y yo estaba apenas sosteniéndome a mí, pero sosteniendo a las demás. Yo estaba hablando de abuso sexual en mis redes y sosteniendo las historias de las demás. A mí me escribieron mis seguidoras, gente que yo no conocía, y me decía, Valquiria, acabo de escuchar tu testimonio y me acabo de dar cuenta que yo también fui abusada. Porque ¿qué es el concepto que tenemos acerca del abuso sexual? Salió de una discoteca, la agarraron 5 hombres detrás de una calle y la dejaron inconsciente y la violaron. El abuso sexual puede ser mostrarle a un niño pornografía. El abuso sexual puede ser mostrarle los genitales a un niño. Abuso sexual no necesariamente tiene que haber penetración. Sí. Puede ser que te toquen sin tu consentimiento, que fue mi caso. Porque tenemos entendido que abuso sexual es hasta que te penetran o hasta que, o sea, no consideramos que hemos sido víctimas de abuso muchas veces. Y después de que vos haces tu terapia, después de que yo hice mi terapia y completé el programa, porque ellos tienen programas específicos, yo después de ese programa, yo descubrí que había sido abusado sexualmente por lo menos unas 5 veces en total. Porque uno recibe abuso sexual de sus parejas, que te hacen tener sexo aunque vos no querrás. Eso es un abuso sexual. Sí. Pero como está normalizado, no, entonces no lo es. Entonces yo era la voz para destacar ese tipo de cosas. Entonces gané una audiencia con la que conecté profundamente, porque quien conecta a través de esas historias hace conexiones importantes. Sí. Y ahí yo encontré la comunidad que me apoyaba, una comunidad que sí me creía. Que sí te escuchaba. Y que sí me escuchaba. Entonces, otras me criticaban que porque andaba compartiendo esas cosas, porque a la gente le gusta verte sufrir, dicen, le da morbo, no te expongas así. Y yo decía, no, a mí exponerme más bien me empodera. Porque sentir que te liberabas. Claro. Y también porque yo fui, o sea, a ver, dentro de las familias disfuncionales hay diferentes roles. Yo era la salvadora, la salvavidas, la superheroína, la que hacía cartas para que mi papá y mi mamá se reconciliaran, para que mi hermano se hablara, la que rompía, la que juntaba los platos rotos. Uh-huh. Yo los juntaba, yo trataba y me desgastaba. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas teniendo ese comportamiento después con los demás. A tus amigas, las querés matar y decirle, hace caso, deja ese hombre, no sé qué. O a tus parejas las querés rescatar. Te buscas un novio, si no tiene trabajo, le buscas trabajo. Si no tiene dónde vivir, le das dónde vivir. Anda siendo madre cuando no sos madre ni para vos misma. Porque uno tiene esas tendencias. Todo tiene un porqué y todo tiene de dónde vino eso. Exacto. ¿Ya? Pero para nosotros es fácil juzgar. Esa es tonta. Mira cómo el marido le da y le da vuelta y ella. ¿Qué sabes vos de sus heridas? ¿Qué sabes vos de dónde viene?
Exacto. Nadie está ahí solamente por gusto. Hay personas que se quieren salir de las situaciones y no pueden todavía. No es su tiempo, está bien. No es castigo, simplemente las cosas pasan por alguna razón. Entonces, yo me quebré con mi familia y entre más sola me sentía, más difícil era para mí, porque empecé a recolectar ese rencor, ese sentimiento de que nadie se me acercó a decirme, mira, fueron 2 o 3 personas las que lo hicieron, yo lo agradecí, pero los que yo quería verdaderamente que lo hicieran y cómo quería que lo hicieran, no estaban. Entonces me decepcioné mucho, me aislé y ahí fue donde ya después con los años entré pues ya en una de las depresiones más grandes de mi vida. Yo en el 2020, como te digo, era súper impulsiva. Entonces vino el 2020 y yo tenía estabilidad en mi negocio y luego tenía un novio que es extranjero. Entonces él me dijo, vámonos para Estados Unidos. Y yo dije, aquí me voy, aquí se me acaban los problemas. Él es esto, él es lo otro, ya tenía 1 año con él, entonces yo dije, ¿verdad? Hasta me puede dar estabilidad en un mejor país. Lo que uno siempre cree que va a pasar cuando migra. ¿Qué es lo que uno cree? Voy a estar mejor en otro lugar. Siempre pensás que vas a estar mejor en otro lugar. Entonces yo vendí todo. La gente me decía, pues, ¿qué estás loca? ¿Estás vendiendo todo? Vendí todo, vendí las cosas de mi casa también, vendí mi cama, vendí todo. En cuestión como de 2 meses. Uh-huh. Y me fui. Vine a los 3 meses. ¿Vendiste todo lo de los salones? Yo vendí todo lo de los salones. Yo vendí todas las pinturas de uñas y todo. Mi hijo vivía con su papá, se quedó con su papá. Uh-huh. ¿No? Y yo me fui, yo dije, tengo derecho a rehacer mi vida, a ser feliz y también el día de mañana le puedo ofrecer un mejor futuro a mi hijo si él quisiera venirse a estudiar aquí, a Canadá o a Estados Unidos. ¿Qué? Pero resulta que estando allá, el hombre no era tan maravilloso como yo me lo había planeado, ¿verdad? El jodido me salió un narcisista. Si hay una especialidad que tengo es en reconocer narcisistas. Yo pensaba que narcisista solo era la gente que era enamorada de su físico, pero no, el narcisista es un tema bien profundo. Y ahí entiende uno por qué le pasan las cosas, porque la vida es una escuela. Sí. ¿Cómo aprendemos? A través de las experiencias y a través de las personas. Sí. Entonces, cuando yo reconozco que ahí no es, ¿y ahora qué hago? Sí, yo ya vendí todo, no tengo una paila, pero ni para freír un huevo. El carro que yo tenía, como yo estaba en esa relación peleada con mi papá, entre peleada, no sé qué, me había dolido que me dijera que yo no dijera nada. Él dice que nunca me dijo eso. Pero bueno, sabes que uno toma la información como uno la siente en ese Exacto. momento también. Yo le devolví el carro. O sea, yo no tenía carro, yo no tenía casa, yo no tenía nada. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo no vine a Estados Unidos aquí porque era mi sueño vivir en Estados Unidos. Yo vine porque quería con esta persona hacer algo. Y ahora que no existe, ¿qué hago? Me fue súper duro. Pero yo dije, no, yo puedo, o sea, me voy a regresar, me vale. Allá mis clientes me esperan. Ahí andaban todas, ¿para dónde voy? Ay, mira cómo me quedaron las uñas, me mandaban las fotos. Entonces, agarré las pocas cosas que había comprado allá, otra vez 12 pinturas de uñas, otra vez una lámpara, 2020. Otra vez 2020. Pero eso créeme que lo he hecho varias veces. Esa fue la más... Sí, porque yo te veía en las redes. Cerré, ya no estoy aquí. Me mudé 16,000 veces, me robaron 16,000 depósitos en los lugares, o sea, me pasaban unas cosas. Yo decía, ¿qué estoy pagando? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Yo no entendía. Uh-huh. Entonces, me regreso y tengo una foto que ahí la tengo en mis redes y yo les enseño a mis seguidoras cómo yo me regreso con 2 maletas. Y les digo, aquí está mi vida. Para mí fue una gran lección y la atesoro mucho. No la voy a romantizar, solo la voy a atesorar. Porque yo me vi a mí misma sin todo lo que yo había construido alrededor de mí. ¿Qué es lo que uno construye alrededor de uno mismo? Su ego. ¿Qué significa el ego? ¿Verdad? Tenemos la percepción del que el ego es malo porque vos sos egocéntrico. No, el ego es el personaje que vos venís a encarnar al planeta, ¿verdad? Yo soy valquiria, soy mujer, soy manicurista, tengo un salón de belleza, tengo esto, a mí me conocen. Cuando vos te vas a otro país, vos no sos nadie, no tenés nada. Entonces, me vi despojada de todo mi ego, de mis pertenencias materiales, lo cual es una experiencia muy enriquecedora, sentirse que uno, para donde apunte la nariz, dice uno. Sin embargo, pues cuando sos mamá, no es tanto como que para dónde te apunte la nariz, siempre estás pensando, ¿verdad? Que tenés algo ahí importante, que dejar a los hijos es muy duro.
Claro. Muy, muy, muy duro. Y bueno, a veces la vida nos hace tomar ese tipo de decisiones, que tampoco soy quien para juzgar a las madres que dejan a sus hijos por X o Y motivo, porque a mí me tocó también y era parte de lo que yo tenía que experimentar para aprender en esta escuela y para estar aquí hoy dándole ahora toda esta sabiduría a mi hijo. Entonces yo me regreso con las 2 maletas, no tenía dónde vivir, me quedo donde una amiga y le digo, lo primerito, llévame donde mi hijo. Llévame, claro, aquella culpa de haberme ido y de haberlo dejado por algo que no valía la pena, pero claro, yo tenía la ilusión de que iba a encontrar por fin una pareja que se iba a hacer cargo de mí. ¿Quién anda buscando uno? A su papá. ¿No? Sí. El famoso daddy issue. Sí. Uno anda buscando a sus padres. ¿No? Entonces, y yo en ese momento necesitaba muchísimo a mi papá. Aparte de todo el tema de lo de la familia, yo me trago mi orgullo y lo llamo y le digo, papá, no, yo le escribo y le digo, mira papá, estoy en Estados Unidos, estoy en una situación de peligro. Fue una situación peligrosa porque este señor se puso violento y a mí me tocó llamar al 911. Yo salí a las 11 de la noche en Las Vegas, en calcetines y en pijama, corriendo por las calles hasta encontrar a una persona que me pudiera dar ayuda. Esto nunca lo conté. ¿Cómo lo iba a contar? Entonces... De nuevo, expuesta al peligro, al abuso. Peligro. Luego me trataron, llegó la policía y era como, una latina está llorando, loca, en una acera. Cuando ellos llegaron y el hombre les abre la puerta, sí, no, mire, ella se alteró, no sé qué, me encerró en un cuarto. O sea, pasaron cosas muy feas esa noche. Y muy peligrosas. Salir, ¿cómo lograste escapar y decirle, ya no quiero estar con vos, me voy? Sí, me acordé en el momento, o sea, en los mecanismos de defensa, vos te quedás como, ¿qué está haciendo esto? Es una situación peligrosa. No sé hasta dónde puede escalar. Él me quitó mi pasaporte, mi teléfono, todo. Y entonces logré llegar al garaje y abrí la puerta y salí corriendo. Apreté el botón y salí corriendo. Y yo corría y fui primero a ver donde un vecino, no había nadie, hasta que corrí como a la garita del residencial, una cosa así. Y ahí fue donde estaba el guarda de seguridad y llamaron a la policía, pues. Pero ¿qué pasa? Normalmente los escenarios allí son, aquí están las latinas queriéndole sacar dinero a los gringos, ¿verdad? Y hacen el show de que las maltratan para luego ellas obtener algo. Claro. Y así me sentí. Entonces, en pedazos, tuve que sacar mis cosas a medianoche, tenía ropa en la lavadora, fue horrible, así como pero en bolsa. ¿cómo saliste de ahí? O sea, si estabas en una situación tan peligrosa en el sentido de que te voy a contar. ¿Se descontroló? Te voy a contar. Yo no tenía a quién llamar, porque yo tengo familia en Estados Unidos, pero no están en Las Vegas. Claro. Y yo ya había puesto unas historias como de que estaba en Las Vegas. Y una de mis seguidoras me había puesto, estás en Las Vegas, yo vivo aquí, una nica. Yo vivo aquí, que no sé qué, cualquier cosa a la orden. Y me dice el policía, ¿usted tiene a quién llamar? No. Bueno, me dice, entonces la podemos llevar a un shelter. Yo dije, si me llevan a un shelter, son 20 años más en la psicóloga, dije yo. ¿Cómo voy a superar eso? Entonces le digo, no, deme un segundo. Y empiezo en el celular, temblando, a ver qué hago. Y la busco. Y le digo, mira, así. Mira, me dice, yo vivo a 40 minutos. No tengo dónde darte para quedarte porque yo vivo, a mí me dan dónde quedarme. Entonces, pero ya llego. Un ángel. Llegó la chavala y yo tuve que sacar mis cosas a como pude, en esas condiciones, en pijama y todo. Luego anduvimos por todo el centro de Las Vegas, me acuerdo, buscando un lugar donde quedarme. Y podría decir que en Las Vegas abundan los hoteles, pero los buenos hoteles son con reserva, no vas a llegar así nomás. Y yo le decía, no me dejes en este hotel porque, de aquellos como moteles de las películas. Sí. Hasta que logramos dar con un hotel que me dicen que sí hay espacio. Y entonces empiezo a jalar en pijama, porque por todos los hoteles de Las Vegas tienen un casino abajo, ¿verdad? Por todo el casino arrastrando mis cosas. En pijama, así. Yo llorando,
no sabía cuánto dinero andaba, o sea, dónde estaba mi pasaporte, dónde estaban mis cosas, o sea, con mis cosas ahí medio. Y ella se parqueó, no me pudo ayudar a bajarlas porque no te podías quedar parqueado ahí, se tenía que ir a Fue un caos. Pero ya saliste. estando en el hotel me encerré a llorar atacada. Y llamé a mi hermano, me acuerdo, que estaba en Los Ángeles, y llamé a una prima que estaba en Los Ángeles. Y ya en ocasiones anteriores habíamos ido de Las Vegas a Los Ángeles en carro, pues son 4 horas, con ella. Entonces le digo, venime a traer. Entonces, no llegó ella, pero mandó a su hermana, y entonces al día siguiente llamé a otra amiga que me había dicho que tenía unos amigos en Las Vegas por si yo quería como que ir de fiesta con ellos, y decía, qué loca, ¿no? Si era en plena pandemia, eso fue en el 2020. Imagínate. Y le digo yo, fíjate que estoy en una situación de necesidad, tus amigos, ya te los mando, me dice. Había un muchacho que venía aterrizando de México, llegó, solo bajó sus cosas al aeropuerto, otro ángel. Claro. Bajó sus cosas, me fue a traer y me llevó a su casa. Me bañé, me acostó, me puso una colchita. Gente que no conoce. Y ya después llegó mi prima, llegué a Los Ángeles, y luego en Los Ángeles, pues, yo no me podía quedar, o sea, yo no estaba en una buena situación mental. Mental. O sea, ni que me ofrecieran lo que me ofrecieran, tampoco habían condiciones. Luego llamó una prima que está en Miami y le cuento todo y me dice, prima, venite para acá, esta es tu casa. Ya mi prima tenía más condiciones para ayudarme, y entonces ella me recibió con su esposo, estuve un mes completo con ellos mientras yo maquinaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? A ver, ya me fui, ¿cuánto dinero tengo? Tenía como $3,000. Ya había gastado dinero, o sea, tenía poco dinero. Y me acuerdo que hasta me conseguí un trabajo en Miami. Fui y andaba haciendo uñas en un salón, así, en pedazos. O sea, iba en el Uber, iba llorando. Llegaba al trabajo, me secaba las lágrimas, y no era mi salón. Yo era de las 20 manicuristas que estaban ahí, y en un estilo de trabajo diferentísimo en Estados Unidos. Entonces, y yo haciendo, pues yo dije, yo por lo menos me voy a quedar un mesecito más para recoger para un carro y no llegar tampoco, porque mi papá ni me contestó el mensaje cuando le dije, mira papá, estoy mal, yo sé que te di el carro, pero pues si todavía lo tenés, sería bueno que me lo diera, y si no, yo entiendo, pues yo te lo devolví. Mi papá no me contestó. Entonces yo me resentí más, porque le dije que yo estaba en una situación de peligro. Entonces, claro, la herida del padre estaba en ese momento así. Sí, claro. De abandono, ¿verdad? Y bueno, la cosa es de que, bueno, ya le digo a mi prima un día que llego llorando, de los muchos que yo lloraba, y le digo, ya pues, llegó el momento de irme, ya compré mi boleto, y me voy tal día, le digo, y no puedo quedar un momento más aquí. Yo necesito... No tenía ni mi propio cuarto para llorar, porque estás de invitado en una casa. Y aunque ella y su esposo me atendieron como reina, pues yo necesitaba regresarme. Entonces me regreso y, como te digo, con mis 2 maletas. Entonces en ese mes que estuve donde mi prima, compré otra vez la docena de pintura de uñas y todo. Para empezar. Vengo a Nicaragua, me quedo donde una amiga, le digo, llévame a ver a mi hijo, es lo primero. Llego a ver a mi hijo de sorpresa, nos abrazamos, lloramos, no sé qué. Y me dice, bueno mamá, ya vengo, voy a ir a traer mi mochila. Y yo, ¿para dónde me lo voy a llevar? Y, o sea, ay, amor, le digo, fíjate que no, porque le digo yo, entonces le digo, hoy no puedo. Entonces me dice, hoy no. Bueno, me dice, te espero el viernes. O sea, yo había ido un sábado. Fui a ver a mi hijo el domingo. Entonces me dice, te espero el viernes. Yo voy a venir, le digo yo, el viernes. Cuando vamos de regreso, fuimos por un helado, después lo fuimos a dejar. Cuando vamos de regreso con mi amiga, le digo yo, dobla aquí, por aquí, alquilan unos apartamentos, le digo, en San Patricio. Uh-huh. Entonces, se alquila. Sí, sí, por un domingo me contestaron. Sí, por el apartamento, sí, vale $750 la mensualidad. Yo con $3,000 en la bolsa. Bueno, gracias, cuelgo. Me quedo pensando, voy a volver. ¿Por qué yo quería ese lugar? Porque mi hijo vivía por ahí. Entonces mi necesidad primera era estar cerca de él. Bueno, la cosa es de que ¿lo puedo ver mañana? Claro que sí, pero como que está habitado, le digo yo, porque vi unas cosas adentro. No, me dices que es con muebles. Dije yo, ahí está.
Claro, son $750, pero yo no sé. No sé cómo eso. Yo estoy en una situación de emergencia, no estoy para ponerme a elegir tanto. En ese momento, sin Dios, ¿verdad? Dios no está en el panorama, yo estoy en mi mente, ¿verdad? Claro que ahí estaba. Por supuesto. Claro, pero yo en mi mente no me estoy agarrando de nada. Yo estoy responsabilizándome de mis decisiones a pura fuerza de voluntad. Yo decidí esto, yo lo resuelvo. A mí nadie me ha resuelto mis cosas, yo siempre me resuelvo. Me dice la gente, Val, pero vos, puchica, has hecho esto y sos tan independiente y todo. Claro, porque sí me tocó. Tal vez si yo hubiera tenido una mamá donde irme a venir a meter después de Estados Unidos, me hubiera ido a quedar con ella no sé cuántos meses, pero no tenía. O sea, o buscaba un lugar o buscaba un lugar. Punto. Entonces, el lunes lo voy a ver. Me dice la mujer, necesitamos primer mes, último mes y el depósito. Eran $2,000 y pico. Wow. O sea, todo lo que andaba. Casi. Démelo. Pero mire, todo esto me tiene que traer un fiador, un montón de cosas que nunca me habían pedido. Yo la voy a conseguir. Me pongo las pilas esa semana. Y le digo, mire, yo sé que las cosas no funcionan así, pero fíjese que estoy un poquito urgida. Le digo, y quería saber si me puede entregar la casa el viernes. Déjeme ver. Vale, me dice, sí, se la vamos a entregar el viernes. Perfecto. Me dice una amiga, te voy a prestar mi carro, me dice. Préstamelo. Me fui a PriceMart, me compré 2 almohadas, 2 toallas. Pasé por la colonia, 2 platos de plástico, 2 tenedores, 2 cucharas, 2 vasos de plástico. La casa, y entonces tenía línea blanca, las camas, entonces ya, perfecto. Un juego de sábana y ya. Me entregan la casa el viernes, llegué donde mi hijo y le digo, aquí te vengo a traer. Y el viernes yo me parqué y le digo, esto no es tu nueva casa. Era una casa con piscina y todo, o sea, fue como Dios de maravilloso. Me puso en ese lugar tan, que yo ni sabía cómo iba a pagarlo, pero yo dije, yo no sé cómo voy a hacer, pero esto es una necesidad y me urge. Entonces, también agarré ese lugar porque tenía como una mini oficina y como tenía entrada independiente, tenía un escritorio con 2 sillas. Vos dijiste. Aquí está mi salón, no tenía aire acondicionado. Llamé a mi hermana, ¿me puedes prestar para comprar un aire acondicionado? Claro que sí. Compré el aire, lo puse. A mis primeras clientas las atendí a chorros de sudor. Entonces, y ya empecé a contactar a mis clientas, ¿verdad? En pedazos. ¿Cómo voy a trabajar, a tocarle la mano a la gente sintiéndome yo así? Entonces, bueno, ahí empiezo como siempre deprimida, ¿verdad? Súper mal. Mi psicóloga me recomienda con una psiquiatra. Voy donde la psiquiatra, ¿qué tan mal me habrá visto? Me mandó 4 psicofármacos distintos, quetiapina, Lexotan, cosas para la epilepsia, para la bipolaridad. ¿En algún momento te detectaron bipolaridad vos? No, pero ella me mandó todo eso. Aquí es donde yo siempre digo que es muy peligroso ir al psiquiatra. No voy a hablar en contra de los psiquiatras, pero mi experiencia con los psiquiatras fue muy peligrosa. Esa señora casi me mata. Wow. Casi me mata. Entonces, yo obviamente como estoy mal y no sé qué hacer, o sea, estoy trabajando porque tengo que pagar la casa. Claro. Empecé a dar cursos en ese lugar y era un cuartito así. ¿Y medicada? Medicada. Entonces, yo me tomaba la pastilla de dormir a las 5 de la tarde porque yo quería que el día durara 3 horas. Yo no quería existir. Entonces yo la pastilla de la noche a las 5 de la tarde me la tomaba. No comía. La comida me sabía a cartón. Lo que yo comiera, ¿verdad? Entonces solo me comía una tortilla con queso doblada así porque cuando me ardía el estómago me acordaba que no había comido. Estaba así, hecho un huesito, pálida, demacrada, horrible. Y las pastillas me daban unas pesadillas horribles, o sea, eran chorros de sangre, iba a unos lugares horribles, las cosas que sucedían cuando yo me dormía. Cuando yo despertaba, bueno, el día siguiente, yo despertaba, no podía abrir los ojos. Entonces yo pasaba 1 hora aproximadamente intentando despegar los párpados. Wow. De lo mucho que me pesaban. Claro. Y te digo 1 hora porque las medía. Era como desde las 7 hasta las 8 de la mañana que yo pasaba en eso. Cuando yo lograba abrir la boca seca, amargo. Luego, bajaba un pie,
me agarraba de las paredes para ir al baño, drogadísima. ¿Y te las tomabas porque era lo que el médico te había mandado, Es ella que sabía? en ese momento lo que me dijeras me iba a tomar. Okay. Lo que me dieras, yo no me iba a cuestionar nada. Y hasta que ya se hacían como las 11 de la mañana, yo venía más o menos incorporándome, ¿no? Entonces, en ese momento me acuerdo que yo dije que iba a cerrar mi cartera de clientes. La gente, ¿cómo me criticó? Que yo, ay, qué ¿Qué iba a cerrar? ¿Por qué? Porque llegaban personas, la gente hacía cita, le subía los precios, me criticaron que porque estaba más caro, porque yo dije, esto va a ser un colador y aparte no tengo para atender a tantas personas. Entonces, bueno, primero eso. Luego dije que no iba a atender más personas de las que ya tenía. O sea, yo cerré mi cartera de clientes. Quiere decir que si vos sos nueva, no te iba a poder atender solo a las conocidas. Exacto. Porque llegaba gente nueva que entraba a mi casa y llegaban... No sabías quién me decían era. cosas, sí, y me llegaron a decir cosas feas, o sea, como, claro, yo en ese momento todo me lo iba a tomar muy personal, pero como recuerdo una vez una me dijo como que, y tu ex ya te llamó, que no sé qué, y, o sea, y yo muriéndome. Luego llegó otra a decirme que me estaba confundiendo con otra persona, o sea, cosas súper feas. Energía bien fea. Entonces yo dije, yo no puedo meter a esta gente en mi casa. O sea, este es el lugar donde yo me estoy recuperando. Disque recuperando, pero no me sentía que me estaba recuperando. Yo estaba en el hoyo. Sí. Entonces yo cerré eso y así como que a duras penas atendiendo a la gente. Entonces yo siempre digo, yo me he cargado mucho de la energía de la gente porque la gente llega al salón a relajarse y entonces vamos a todos los problemas. Sí, porque ni cuerdas se dan. Sí, y aparte de ser psicóloga, yo estoy más loca que ellos. Toda la energía, ¡pum!, vos la agarrás porque le tocas las manos a la gente, ¿verdad? Entonces yo te toco la mano, inmediatamente a mí se me está pasando lo que vos andás. Y tantos años trabajando en esto sin tener conocimiento acerca de la energía, ni un principio básico de la energía. Entonces, pero imagínate cómo estaba yo para mis clientes en ese momento también. No, yo les digo, ustedes fueron una maravilla. Me salvaron también porque llegaron y yo estaba en el hoyo y pues fueron el sustento con el que pude pagar la casa. Esa casa la pagué por un año completo, son $12,000 si haces cuenta. Sí. ¿Me arrepiento? No, era una necesidad, punto, final. Entonces, recuerdo, yo le digo a la psiquiatra, estas pastillas a mí me dan pesadillas, me tienen mal. No, es que usted está procesando cosas. No, doctora, me dan pesadillas. O sea, no vivo de día y no vivo de noche porque de noche son las pesadillas horribles. ¿Y cuánto tiempo las tomaste? Algunos meses, algunos 4 o 5 meses. Y ahí fue donde le dijiste. Sí, como 3 meses. Sí, y el primer mes de la primera cita no me hizo caso. El segundo mes no me hizo caso. Al tercer mes vengo y digo yo. Y con miedo, porque los antidepresivos y los psicofármacos no se pueden dejar de la noche a la mañana sin guianza. Sí. No me voy a tomar a ver qué sucede. Yo con miedo. Claro. Ese día no me la tomo, no tuve pesadilla. Yo dije, esta mujer me está matando. La llamo al día siguiente enojada y le digo yo, ¿cómo es posible que usted desestime lo que yo le estoy diciendo? Si yo le estoy diciendo que a mí esta pastilla me está dando pesadillas, le digo, y no me la tomé y no me dio pesadilla. Debe de ser del 0.001%. ¿Y qué me exime a mí de ser de ese porcentaje? Porque no me escuchó cuando le dije que esto estaba mal. Entonces me peleé yo no soy fan de los psiquiatras, ni de los antidepresivos, ni de los psicofármacos. A pesar de ser una persona depresiva. Pues claro, y yo tomaba Rivotril como agua porque la Rivotril te la venden, punto final. Y a partir del 2018 se puso de moda la Rivotril. Entonces, Rivotril aquí, Rivotril allá. Y vos te metes a TikTok y hay memes. No estoy feliz, estoy medicado, no sé qué. La gente romantiza lo hace humor. Sin saber el daño que causa. Sí. Aparte, que eso lo que está haciendo es inhibiendo lo que vos estás sintiendo por dentro, lo que te está matando. No lo voy a juzgar porque tal vez sí necesitas para salir de un proceso, ¿verdad? Y guiarte. Está bien, respeto lo que opinan los demás. En mi caso personal, yo no considero que a mí me hayan hecho algo bueno. Entonces, yo dije, no, de esto me lo tengo que empezar. Y yo solita empecé a quitarme los antidepresivos. Y es como, esto es lo que me ayuda. Y tengo fe de que esto es lo que me va a ayudar. Pero ahora que no confío ni siquiera en mi psiquiatra, ¿en quién confío? ¿Qué hago? Y si me muero, y
Y si me entra un brote psicótico porque voy a tener un desbalance químico en el cerebro, porque ¿qué es lo que te dicen? Es que es un desbalance químico, por eso vos sos depresivo. Entonces vos te acomodás y te decís, es que yo soy depresiva, ya. Y así voy a hacer el resto de mi vida porque yo así soy, y mi mamá así era, y entonces soy depresivo, y pues yo con mis medicamentos me mantengo y no me hacen falta, hasta los promuevo. Entonces, ¿qué haces? Te pones un tag, una etiqueta de que sos depresivo y te quedas bien con eso. ¿Ah? Pobre de mí, comprendeme, es que no es que soy depresivo, uno se victimiza. Uh-huh. Y esto no le va a gustar a la gente que sabe que lo está haciendo. Les voy a caer mal, pero lo siento. Pero estás hablando desde tu experiencia, o sea, sí, me encanta que lo menciones, cómo lo vivís y cómo estás describiendo paso a paso. Te lo digo, porque para mí era orgullo venir y decirte, mira, es que a mí mi familia no me creyó. Y no me gusta que sientan lástima por mí, pero o sea, mi discurso es ese. Entonces, me logro salir de eso. Obviamente me sigo sintiendo mal. Logro abrir mi salón nuevamente. O sea, en medio de todos esos procesos yo estoy reconstruyendo Polish. Sí. Hasta el día de hoy, o sea, el 2020 para acá, yo abrí 2 sucursales y una academia. Siempre exigiéndome, ¿verdad?, por ese lado. Bueno, en ese momento yo me desaparecí de las redes sociales porque ¿qué voy a aportar si yo no estoy bien? O sea, por mucho tiempo di cuando yo no me daba a mí misma y cuando estuve tan mal que no tenía energía, pero ni para nada lo que tenía que hacer era dedicarme a mí misma. Entonces, en esa casa había una piscina. Todas las tardes yo me metía en la piscina y empecé a porque yo sentía también que las pastillas me hacían que se me durmiera el cuerpo. Yo no me lo sentía, me sentía entumida. Qué fuerte ese medicamento. Horrible. Entonces, yo me metía a la piscina para que me diera frío y me salía y no me secaba. Entonces, era para temblar, para yo sentir que estaba viva. Que estaba viva. Fuerte. Entonces, yo abría los ojos. ¡Ay! Otra vez amanecí aquí. O sea, ¿qué hago aquí? No quiero vivir. Sáquenme de aquí. Me empecé a sentir atrapada. Como cuando estás teniendo una pesadilla. Ay, te despertas. Que quieres salir. Fue una pesadilla. Ok, te vuelves a dormir y ¡bum! Vas otra vez al mismo lugar. Sí. Así me sentía yo aquí, en este plano. ¿Ah? Te voy a hacer una pregunta en este punto. En todo hay muchos episodios que han revivido muchos sentimientos de dolor en vos, la depresión, el rechazo, la falta de protección, tu familia. Pero ya tu hijo, ¿qué representaba tu hijo en tu vida? Yo sé que vos estabas quebrada, estaba herida, no querías, pero cuando lo veías a él o su presencia, ¿qué es lo que traía vos? Lo que todas las madres coincidimos, pues la mayoría, es el motor. Es la recarga. ¿Todavía sentías que era motor, a pesar de sentirte así? Sí, claro, yo me sentía así, pero al mismo tiempo, o sea, yo decía, ¿cómo voy a dejar a mi hijo? ¿Cómo voy a dejar a mi hijo? Claro, y para mí, como mi hijo estaba con la familia de su papá, o sea, él también tenía una figura materna ahí, que era su abuela, o sea, se crió, había ahí una estructura. Entonces, en los peores momentos no pensás en nada. Pero después lo ves y es como que no es que yo no quiera a mi hijo, no es que no lo reconozca, es que simplemente esto me abruma. A ver, hay otra cosa. La gente quiere entender la depresión. Uh-huh. La depresión no tiene explicación. La depresión solo se siente. Es que estás aburrido, es que no sé qué. Una vez me dijeron, haz una lista de cosas por las que estés agradecida. Es que no es que yo no reconozca las cosas que tengo. Yo tengo a mi hijo, yo tengo mi negocio, yo tengo esto. Yo no siento gratitud, no siento nada por las cosas que tengo. Yo estoy consciente, no digo que no, pero yo no las disfruto. No, estoy como muerta en vida. Eso te iba a decir, es como que estás muerta en vida. Estás muerto en vida. Entonces la gente le quiere buscar una lógica, pero ¿cómo? O sea, alguien que no lo ha vivido no lo va a entender. Sí. Tenés que estar ahí para saber que te pueden poner el plato más delicioso, tu plato favorito de toda la vida, y vos te va a dar asco. Vas a querer vomitar. No se te va a antojar nada.
Entonces, menos arreglarte, bañarte, voltearte a ver al espejo. Yo pasé meses sin voltearme a ver al espejo. El acné brotadísimo. O sea, había perdido la esperanza para vivir. O sea, estaba muy mal. Entonces, yo en esa piscina empecé a flotar, ¿verdad? Y cuando yo empecé a flotar, como obviamente solo me quedaba la nariz por fuera. Y yo empecé a escuchar mi corazón. Entonces yo escuchaba el latido de mi corazón y yo en algún momento, yo podía pasar 45 minutos flotando. Yo empecé a sentirme como si hubiera estado en el vientre de mi mamá, porque estoy flotando en el agua y estoy en el corazón. Y ahí fue donde yo empecé a escuchar mi corazón. Ahora, mi parte racional, ¿verdad? Porque muy influenciada por mi abuelito, que es muy científico y todo lo demás, necesitaba una explicación científica también. Entonces yo empecé a estudiar metafísica. Empecé a leer cosas de metafísica, de los extraterrestres. Empecé con los extraterrestres, los planetas, la luz, los fotones, cómo nosotros a través de los ojos, el prisma, los colores, las líneas del tiempo, las dimensiones. O sea, me metí en ese rollo, empecé a escuchar. Para como poder comprender Es que yo necesitaba una explicación. A mí nadie me va a decir que yo me siento así porque... Sí. ¿De dónde? ¿A cuenta de qué yo me siento así? ¿Por qué? Entonces yo me empecé a cuestionar mis primeros por qué, ¿no? Yo tenía muchas preguntas, había muchas respuestas que yo necesitaba. Entonces tuve una crisis existencial, diría yo, porque me empecé a meter tanta información muy densa que si vos te metes mucha información muy densa puede llegar a ser peligrosa. Claro. Entonces, te podés quebrar el psique. Porque querés la respuesta, entenderlo todo ya, porque estamos aquí, para qué, el plano físico, de repente me sentía como si estuviera fuera de mi cuerpo, de repente me sentía como que estoy en tercer plano, porque tenés mucha información y esa información es tan densa que necesita tiempo para procesarse. Claro. Entonces, si te la metes muy rápido, te podés hacer un daño. Es contraproducente. Pero yo no tenía nada más que hacer que eso. Ya, yo como yo estaba dedicada a mí misma, o sea, yo quería respuestas y yo estaba exigiendo respuestas. Entonces, me acuerdo que en ese entonces se mudaron unos vecinos que tenían un perro que yo no soportaba. Ladraba el perro y entonces yo me tengo que mover de aquí. Me movieron de ese lugar, yo digo me movieron. Cuando yo hablo de por allá, me dijeron o me movieron, llámesele ángeles, inteligencia infinita, mi yo superior, como le llame cada quien. Movete de ahí, me muevo de ahí y me voy para un apartamento que quedaba, mi patio era la laguna de Nejapa. Entonces era un apartamento de 2 pisos y yo tenía la laguna de Nejapa enfrente. Fui feliz en ese lugar. Pasé muy conectada con la naturaleza, todos los días me iba a meditar, descalza. Entonces yo empecé a descubrir que la información metafísica era información espiritual, ¿va? Para los que somos muy científicos, que necesitamos explicaciones científicas, puede ser la perfecta antesala, exacto, o lógica, la perfecta antesala, porque primero vamos a hablar del multiverso, de la no sé qué, te vas a enganchar ahí y después te vas a dar cuenta que viene siendo lo mismo. Entonces las meditaciones cada vez eran más seguidas, yo para adentro, y yo digo que Dios me puso en ese lugar porque yo necesitaba sanar, yo ya estaba en mi proceso. Dentro del proceso del despertar espiritual tiene diferentes fases. Hay una que se llama la noche oscura del alma, que es donde vos tenés tu momento más deprimente, donde vos estás mal, donde vos te sentís en el hoyo, donde vos sentís que no tenés salida, que para dónde vas a agarrar. La noche la oscura del alma es la que yo te acabo de describir. Luego viene la etapa del ermitaño. Para vos empezar a sanar necesitas estar solo, te aislás, dejas las fiestas, dejas la gente que no te hace bien, te alejas de la gente. Me alejé de mi familia, yo era solita, yo era una ermitaña, no salía, o sea, yo del trabajo a la casa, ¿no? En el tiempo del ermitaño vos vas a meditar, vas a escuchar tu propia voz, ¿verdad? Entonces cuando yo meditaba, yo me acuerdo que yo empecé a decir, bueno, si vos existís, si ustedes existen, déjense ver, a ver, mándenme una señal, un pájaro. ¿Qué? Me mandaron varios pájaros, te cuento. Una vez me mandaron un guardabarranco así, unas urracas, y llegaban en forma de mensajes. La cosa es que yo meditando ahí, yo escuchaba
cuando yo meditaba, yo podía pasar 1 hora completa meditando. Yo escuchaba la palabra perdón, ¿verdad? Pero más que escucharla, lo que yo integraba en ese momento era una emoción de que yo tenía, que el camino para salir de ahí era el perdón, pero que yo tenía responsabilidad también y que yo tenía que pedir perdón. Entonces, cuando yo empiezo a integrar eso a través de... Yo escuchaba podcasts, o sea, en todo esto yo me voy documentando con libros, podcasts, cosas que me van sirviendo, ¿verdad? Lo que me va resonando. Cuando yo escucho eso, digo, pero yo, ¿por qué les voy a pedir perdón si ellos fueron los que me fallaron a mí? ¿Cómo me vas a decir vos a mí que yo, después de vivir esto, que yo no tuve la culpa y todo, todavía yo soy la que voy a ir a pedir perdón? O sea, no. Ellos me deben a mí. Pero yo meditaba y yo sentía que como que una voz que me decía que el camino era el perdón. Pero en ese momento que meditabas, vos buscabas como una respuesta de que si Dios estaba, si Dios existía. Vos querías que algo apareciera, que te dijera algo, que viniera a tu vida a pesar de el patrón que traía. Porque necesitabas la respuesta. Necesitaba una respuesta y necesitaba una prueba. Ya, porque me empecé a cuestionar, o sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Y empecé a verlo como desde tercera persona. A mí me pasó esto, no sé qué, ¿qué sentido? O sea, ¿por qué Dios haría algo así? Entonces, yo empiezo a sentir eso, y además de eso, empiezo a sentir un llamado especial por ir a buscar ayuda, ¿verdad? Por buscar ayuda porque yo sentía que necesitaba una ayuda extra. Y yo me había documentado en medio de toda la información que encontré, ¿verdad? Acerca de las medicinas ancestrales, especialmente de la ayahuasca. Entonces, la ayahuasca es una medicina ancestral que es una planta que crece en el Amazonas, ¿verdad? Desde Colombia hasta Brasil. Es una planta milenaria, hay plantas que pueden tener hasta 500 años. Y en combinación con otras plantas, una que se llama chacruna, los chamanes, que son indígenas, ¿verdad? De pueblos indígenas, han heredado esa sabiduría y ese conocimiento desde sus ancestros y usan la medicina para sanar a la comunidad. Entonces se ha popularizado la ayahuasca, se ha llevado a Estados Unidos, a varios países. Y no solamente la ayahuasca, existen otras plantas que también de medicinas que son ancestrales, como el peyote en México y otras más, ¿verdad? Un sinfín, los hongos, te podría mencionar otras. Entonces yo miro un documental acerca de la ayahuasca y no sé qué, y a mí me hace clic. ¿Por qué? Porque como yo no tengo una creencia religiosa, yo no voy donde un cura para que me ayude. Porque los curas son unos violadores, son unos no sé qué. Porque yo estaba tan enojada con el mundo que yo siempre iba a criticar las cosas. Cualquier religión. No iba a reconocer las cosas buenas. ¿Ya? La iglesia tiene cosas buenas, como tiene cosas muy malas, en mi opinión. Claro. Pero yo no me iba a enfocar en las buenas, solo me iba a enfocar en las malas, porque como yo estoy enojada. Entonces, obviamente, ni voy a ir donde un pastor tampoco porque piden el diezmo, que no sé qué, todas las cosas que uno dice, ¿verdad? Que la gente dice, que es puro dinero, que es un negocio. Yo obviamente no voy a ir a esos lugares. No voy a ir donde un psiquiatra tampoco. Porque ya había ido. Ya había ido. Fracaso. Entonces yo empiezo a sentir que yo lo que necesito es ir donde un chamán, que me haga una limpia, que me haga algo, y me empieza a sonar. Yo vi el documental de los hongos, los del peyote, los del LSD, consumí LSD irresponsablemente, porque aquí vos podés acceder al LSD. El LSD es una sustancia que la procesan en un laboratorio que viene inclusive de un hongo, pero es sintético. O sea, la procesan en un laboratorio sintético y es un papelito así chiquito. Vos te lo pones debajo de la lengua. Algo se cayó. ¿La batería será? No sé. Se cayó algo. Aquí hay mucha energía, mira, porque ya me estoy metiendo a hablar de las medicinas ancestrales. Ajá. Ok.
Entonces, ese vos te lo pones debajo de la lengua y va a activar el DMT, que nosotros tenemos. DMT es una sustancia natural que el humano tiene en su cerebro en pequeñas porciones, en pequeñas cantidades. Entonces, eso lo que hace es expandir esa sustancia y te hace poder tener como una expansión de tu conciencia o de tu visión. Como una droga. No la llamaría una droga, pero... Porque es que para mí las drogas son las que inhiben. Uh-huh. Lo que te permita abrir y conectar con tu conciencia es otra cosa. Porque la droga que bebo alcohol para no sentir o para olvidarme. Uh-huh. ¿No? O marihuana también, que la marihuana es otro tema aparte, porque también es una medicina natural de madre tierra, bella y maravillosa, pero ha sido mal empleada. Todo puede ser mal empleado, hasta la ayahuasca, todito. ¿Verdad? Puede ser mal empleado y prostituido además, ¿verdad? Entonces, la cosa es de que yo hasta LSD había probado, no sé qué, no sé cuánto, y cuando yo ya llego yo estoy queriendo ir a experimentar ayahuasca. Yo dije, me voy a ir al Perú, en el Perú es muy famoso. Uh-huh. Yo me mando una amiga un arte que dice que ya están haciendo ceremonias de ayahuasca aquí en Nicaragua. En Nicaragua, o sea, fue como el momento perfecto, porque yo te lo juro que yo estaba a punto de montarme en un avión. ¿Por qué? Porque yo ya estaba empezando a tener pensamientos suicidas. En todo esto que yo te estoy contando, yo en el hoyo, pero no tenía pensamientos. O sea, sí me sentía atrapada, pero no estaba pensando en matarme o en hacerme daño. Uh-huh. Nunca me hice daño, no llegué hasta ahí, pues en el no físico, uh-huh, más que dejar de comer y eso. Pero yo ya estaba teniendo pensamientos suicidas. Uh-huh. Entonces yo dije, no, yo aquí necesito la intervención de algo o alguien que sepa, y aquí no es la psiquiatra, no es el cura, ni es el pastor, yo muero donde un chamán. Confío más en lo que me pueda dar un chamán. Y entonces ahí fue donde yo llegué por primera vez a mi primera ceremonia de ayahuasca. Esto es para otro capítulo, si querés hacemos parte 2. Sí, porque... Y entonces, ¿cómo tener esa experiencia y esa respuesta a tu vida? O sea, ¿qué sentís? Entonces, mira, yo llego a la ayahuasca. Para que vos vayas a la ayahuasca se hace de manera muy, muy respetuosa. Te hacen una entrevista, no cualquiera puede entrar, no es para divertirte, o sea, tiene un enfoque energético, espiritual, en base a lo que quiera creer cada quien, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego, la primera vez, te dicen que vos pongas una intención. Entonces, yo llego con todos los miedos, ¿verdad? Porque obviamente vos no sabes qué vas a ir a ver, la gente dice que eso es una droga y, uy, no, qué miedo, ¿qué es eso? No, miedo a lo desconocido, como siempre. Uh-huh. Entonces, yo llego y yo me acuerdo que yo dije, antes de tomar la medicina, porque se hace una ceremonia, se le llama una ceremonia de ayahuasca, donde el chamán es el que sirve la ayahuasca y en base a todos sus conocimientos empleados, que también ha sido información que desde lo han preparado, pues no es que cualquier persona te la va a administrar. Uh-huh. Entonces, yo digo, en la intención, y me acuerdo que era enfrente de todos, porque se hace grupal, yo dije enfrente de todos que mi intención esa noche era que me devolvieran las ganas de vivir. Esa era mi intención principal. ¿No? Sí, porque ya estaban los pensamientos suicidas. Y yo ya no quería vivir, Gaby. No quería, estaba cansada. La depresión te hace sentir cansada de luchar, cansada de ir a terapia, cansada de bañarme, cansada de atender a mis clientas, cansada. Solo te sentís cansada todo el tiempo. No sentís alegría, no sentís gozo, no sentís empatía, no puedes sentir nada de eso. Uh-huh. Entonces, yo me tomo la medicina y entonces empieza el proceso. La medicina te induce a un estado de conciencia donde la conciencia se expande. Se expande la conciencia y vos podés acceder a información que no accedes en este plano. Nosotros estamos en el 3D, ¿verdad? Es que es un plano material donde nosotros tenemos un cuerpo físico y también tenemos un ego, que es nuestro personaje, ¿verdad? Es como una película. ¿Quién venís a encarnar vos? Una mujer que es madre, que es esto, que es lo otro. Entonces, ¿quién es el que sufre? El ego.
¿verdad? Porque a mí me abusaron, mi papá no me quiso, a mí me no sé qué, mi mamá me abandonó. Entonces, toda la historia de tu sufrimiento está alrededor de tu ego. ¿Qué es lo que permite hacer la planta? Te hace conectar con tu ser. Nuestro ser es maravilloso, es universal, es eterno. Esto que tenemos aquí es temporal. Claro. Y vos a través de esa experiencia podés ver tu ser y ver tu ego. Te despegás, ¿no? Uh-huh. Entonces te da una sensación de muerte porque ese ego muere. Y vos te unís con todo, ¿verdad? Te das cuenta de que todos somos uno, todos estamos en esta experiencia luchándola. Sí. Uno suele creer que mi historia es la más triste, ¿eh? Y por eso no tenés empatía por el otro, ¿verdad? Por el que va en el tráfico pitándote enojado, pero es que viene enojado porque él no sabe controlar sus emociones. Sí. Entonces, yo empiezo en ese momento que empieza la medicina a ser... tengo muchas historias que podría contar de la ayahuasca, pero esa que fue muy especial... ¿Que te conectó con la respuesta que vos querías? Sí, yo en ese momento empiezo a sentir la energía, ¿verdad? Desde abajo hacia arriba, como se empieza a venir calentando, lo que se activa es tu energía Kundalini. Nosotros, además de tener un cuerpo energético, un cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético compuesto de 7 puntos, que son los 7 chakras. Y cada uno equivale a energía masculina, femenina, y tiene que ver mucho, inclusive, pues está entrelazado con tu cuerpo físico, ¿ok? Uh-huh. Con tu sistema endocrino, etc. Es amplia la información, pero en fin. Cuando nuestra energía no está fluyendo bien por ahí, porque es como una serpiente, ¿verdad? Es como la energía tiene que fluir por acá y tiene que volver a fluir. Cuando vos tenés una emoción reprimida, se bloquea el chakra que le corresponde a ese tipo de emoción en base al trauma que tenés. Entonces, la emoción se estanca allí y tu energía se mantiene estancada solamente abajo. Por eso es que uno dice, ando vibrando bajo. ¿Ya? Porque vos te estancás en las emociones bajas. ¿Cuáles son las emociones bajas? La frustración, la ira, el enojo, el resentimiento. ¿Cuáles son las emociones altas? Las emociones que están en los chakras altos, que es el amor, la compasión, la gratitud, bienestar en general. Uh-huh. Entonces, es normal que en nuestra experiencia nosotros experimentemos todas las emociones, ¿verdad? Es reconocerlas todas, porque te vas a sentir enojado y luego te vas a sentir muy alegre. Pero cuando vos tenés depresión, tu energía está estancada ahí. Hay un bloqueo que no permite que suba. Que era lo que vos Entonces, la medicina además hace que eso, ¿verdad? Como que ese nudo se deshaga. Cuando yo estoy experimentando esta parte que yo siento que la energía la tengo aquí, literalmente es como una bola de fuego que vos estás sintiendo ahí, yo estoy viendo las imágenes más tristes de toda mi vida, como los recuerdos más tristes que yo tuve en ese momento, todo lo feo. Yo empiezo a ver y era como que si todas las emociones negativas en ese momento se unieran. Uh-huh. Entonces yo escucho una voz de alguien que me está asistiendo, porque hay personas que están asistiendo a las personas que están atravesando ese proceso, que me dice, pedile ayuda a tu guía, pedile ayuda. Y yo, ¿a quién le voy a pedir ayuda? O sea, ¿a quién? Pedí ayuda. Y entonces empiezo yo, ayúdenme. O sea, yo estoy en un momento como de trance. Ayuda. Cuando yo pedí ayuda, se me venían imágenes de los momentos en los que he vivido con mi hijo felices. Por ejemplo, cuando una vez que fuimos al mar y estábamos muriendo de la risa porque nos estaban revolcando las olas, cosas así. Y era como como que si me decían, mira, aquí está Dios. Vos andabas buscando a Dios, aquí está, mira. En este momento, aquí está. El día que le celebraste el cumpleaños, tal día. ¿Querés perdonar? Perdónate a vos misma primero. Qué duro. ¿Querés cambiar todo porque alrededor, a tu papá, a tu mamá? Perdónate vos primero. Ya te diste cuenta que primero sos vos. Claro, no es como que escuches una voz literalmente, sí, simplemente estás integrando eso. Entonces, yo siento que la energía va subiendo. Cuando la energía se me sube aquí al chakra del corazón, yo solo siento un amor expansivo y verdadero. Yo vi a mi mamá chiquita y a mi papá chiquito de niños y los vi y dije, ellos sufrieron también tuvieron padres que fueron duros con ellos. ¿Qué es esto? ¿Cómo pude haberle exigido tanto? Estaban haciendo lo que podían con las herramientas que tenían y todavía lidiando con adicciones y con esto. O sea, ¿qué? No,
Yo los abracé. Me abracé a mí misma. Todo el trabajo de la niña interior, vos lo haces, y lo que te toma 20 años, lo haces en 5 minutos. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo solo siento amor por ellos. Si yo estoy sufriendo es porque lo amo, no porque no los quiera o no los quiera en mi vida. O sea, yo estaba atascada en esa emoción. Y entonces yo siento un gran amor, como una expansión de amor, lo que nosotros somos. Por eso es que Dios, ¿verdad? Mi concepto, Dios está adentro de nosotros, porque Dios es amor. Y nosotros lo que venimos a hacer aquí en este plano físico es amar. Incondicionalmente, Sí. sin juzgarte, ¿va? Pero claro, ya la práctica son otros 100 pesos. Entonces, cuando a mí ya la energía se va subiendo, voy teniendo otras experiencias también que te podría ir comentando, pero cuando yo ya siento que la energía va hacia mi tercer ojo, este es el chakra del tercer ojo, yo sentí que literalmente podía ver a Dios. Obviamente no vas a ver un señor barbudo. Dios no es un señor barbudo. Dios es como si vos pudieras ver el amor. ¿Puedes ver el amor? No. No lo ves físico, ¿verdad? Pero cuando abrazas a tus hijos sabes que es amor. Claro. Pero en ese momento tus sentidos no funcionan como funcionan en el plano físico. Entonces la ayahuasca te lleva a un plano, ¿verdad? Donde no existe el cuerpo físico, no existen las mismas leyes, ¿verdad? Que rigen la materia. Entonces yo en ese momento sentí que podía ver a Dios y le dije, Dios mío, si existís. Era como, Dios, si existís, ¿qué? Perdóname por no haber creído en vos. Todo el tiempo estuviste ahí. Y esto siempre me emociona. Yo le dije, siempre estuviste ahí. Yo pedía ver a Dios en las cosas materiales. O sea, no era allí. No era ahí. Entonces, yo dije, Dios sí existe. Y ¿sabes qué? Te prometo nunca más burlarme de ninguna religión. En ese momento se lo prometí. Porque, Gaby, cada quien está acercándose a Dios a través de las herramientas que tiene. Sí. Por eso nosotros no somos quienes para juzgar ni a los cristianos, ni a los judíos, ni a los católicos, ni a las personas que vayan a buscar medicina ancestral para su propia sanación y su superación. Si no lo conocemos, no lo juzgues. Sí. Van a haber personas que vamos a llegar a Dios a través de caminos que no son convencionales. Lo importante es llegar. Claro. Y llegar a Dios no es llegar a un lugar, es llegar a un estado de conciencia. Exacto. Y para no cansarte el cuento, yo hice mi primera ceremonia de ayahuasca. O sea, yo obviamente, bueno, todo eso son las emociones vos vomitas. Tu cuerpo físico, o sea, la ayahuasca te hace vomitar. Y ese vómito se le llama alivio porque es como una liberación. Sí, exacto. Es una purga material de la emoción. Como el cuerpo físico tiene que materializar esa purga, entonces vos vomitas. Cuando vos vomitas, vos literalmente sentís que vomitas culpa, odio, resentimiento. Vos vomitas tus emociones y salen de tu cuerpo físico. Salen. Y cuando te reincorporás, yo volví a respirar bien. Mi respiración era corta porque vivía en la ansiedad. Uh-huh. Sentía que me llegaba el aire a los pulmones. Entonces mira, esto va a sonar bien controversial, pero lo digo porque tiene un propósito, Gaby. Lo que a mí me sucedió en ese momento fue un exorcismo. Sí. Lo que pasa es que los exorcismos... Una liberación. Los exorcismos los ponen en las películas como que, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero, o sea, la depresión es como un demonio. Claro, por que supuesto. Te agarra, te chupa y no te suelta. Sí. Y no te suelta. Y no va a haber persona que te vaya a sacar de ahí. Nadie te va a sacar de ahí. Sos vos mismo a través de la activación de tu energía, de tu kundalini. ¿Cómo? A través de tu propia fuerza de voluntad. Sí. Solo yo me puedo sacar de esto. ¿Por qué? No lo sé, por mi hijo, por un impulso natural, por mí, por lo que sea. Porque estoy cansada. Sí. Simplemente porque estoy cansada. Entonces, los chamanes hacen exorcismos como lo hacen los curas y como lo hacen los pastores evangélicos. Yo antes me reía de cuando miraban los pastores que tiraban a la gente al suelo. Por favor.
Entonces todos estamos haciendo ciertos servicios. Vos y yo estamos haciendo un servicio enorme grabando esta información para la gente hoy. Es la manera en la que vos encontraste, conectaste con Dios, lo sentiste, perdonaste. ¿Cómo ahora eso transformó tu día a día, Mi tu vida, presente? mi vida. Tu retorno allá a la vida real. Claro. Entonces vos vas a tener esta experiencia, ¿verdad? Que vos vas a ir a ver formas y todo muy lindo, los colores y lo que vos querrás. ¿Qué es lo que importa? ¿Cómo lo vas a venir a poner en práctica? ¿Y ahora qué hago con esta información? Me siento diferente, me veo diferente. Ay, ya no me gusta tal cosa, ya no me gusta compartir en las redes sociales. Antes me encantaba, ahora lo hago como un esfuerzo. Me desconozco. Ya no me gustaban tal cosa. Antes me gustaba tal cosa, ya no me gusta. Le toco las manos a las personas. Ay, las siento, antes no las sentía. Entonces ahora hago 2 clientas y estoy agotada. Porque estoy más sensible. Chupo más. Y eso la gente, pues, ¿cómo se lo explica? Sí. Entonces, ¿cómo regreso después de esa experiencia? Ay, mire, disculpe, es que le voy a cancelar la cita porque me hicieron un exorcismo y quedé débil. Nada, va para el trabajo de regreso. Entonces, claro, venís retomando me tomó poco a poco. un tiempo, primero el proceso de procesar la información. Claro. ¿Verdad? Y luego poner en práctica. Pero como yo tengo esa personalidad de armas tomar, yo tomo una decisión, yo no le pregunto a nadie, la hago y ya estuvo. Entonces yo dije, no, aquí yo voy, yo le había mandado un mensaje a mi mamá antes de ir a la ceremonia, porque la planta trabaja desde antes de que vos te la tomé. La energía se empieza a mover. Y yo le escribí a mi mamá, nos teníamos bloqueadas pues a través de una tía y todo, y le dije, mira, discúlpame porque yo también tengo responsabilidad. Cuando gritaste, yo grité de regreso y no debía. Y te prometo, pero una promesa para mí misma, nunca más volverte a faltar el respeto. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando vos le faltás el respeto a tus padres, vos te maldecís a vos mismo. Exacto. Entonces, porque eso era que yo estaba en un bucle, por eso me pasaban pruebas duras y pruebas duras y pruebas duras, porque te las van a poner las veces que sean necesarias para que vos aprendas. Y tu papá y tu mamá te van a costar hasta que no los aceptes. El día que vos los aceptás, la historia cambia, porque es que vos querés tener otra mamá. Sí. Es que ella debió haber sido más amorosa. Y es que mi papá no. Yo tengo este trauma porque él no fue conmigo de tal manera. No lo fue, porque es un maestro que te vino a enseñar. ¿Cómo voy a aprender yo acerca del perdón si nunca me han lastimado? Entonces yo llamé a mi mamá y de igual manera con mi papá. Después fui a una segunda ceremonia porque yo sentía que todavía no lo había logrado integrar. Y yo le pedí a Dios, ya, ¿verdad? Creyendo en Dios. Y yo tenía clarísimo que Dios existe, sí existe. Claro, yo estaba peleada con otra idea de Dios. Claro. Y yo le dije, papá, un día le escribí. Me escribió mi mamá porque justamente cada vez que yo meditaba, mi mamá me escribía. Y un día le digo... había ya recién ido a mi segunda ceremonia y le digo, me dice mamá, ¿cómo estás? Que no sé qué. Le digo, mamá, me lo concedieron, logré perdonar a mi papá. Porque una cosa es decir por teoría, yo sé que te tengo que perdonar, pero no lo siento, no me puedo engañar a mí misma. Exacto. Entonces me dice, aquí estoy con él, casualidad. Entonces, no es casualidad porque nada es casualidad. Entonces le digo, decirle que si me permite llegarlo a ver. Yo temblaba y mi papá me dijo que sí. Entonces yo agarré mis cosas, hice un viaje a Estelí, ¿verdad? Todo el orgullo, el ego y todas las cosas las dejé atrás. Le dije a Dios, poneme una floristería en el camino. Y ¡pac! Una floristería, le compré unos girasoles, me acuerdo. Y me fui afuera de su casa en Estelí, que queda en el centro, y pasaba gente que yo conozco, y yo allá afuera y no me abrían la puerta, no me escuchaba. Y yo ahí me regreso. Y cuando me regreso, una voz me dice, no, regresate. O sea, cuando ya me estaba yendo porque no me abrían. Y yo me regreso y en eso pues abre la puerta a mi papá. Mi papá estuvo muy mal del COVID, casi se muere. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le decía a mi psicóloga, porque yo siento que yo quiero que se muera mi papá. Para mí significaba que si mi papá se moría, yo ya no iba a esperar nada de él, porque yo todavía estaba esperando que él me pidiera perdón a mí.
Entonces yo entendí que era ese el motivo. Y cuando yo llegué en ese momento y abracé a mi papá, yo le di gracias a Dios porque le dije, vos moviste las cosas y no solamente tenés a mi papá listo, además para recibirme, porque también me pudo haber dicho no. Vos ya trabajaste en él y en su corazón para recibirme y además lo mantuviste vivo. ¿Qué hubiera sido si ya no hubiera estado para yo pedirle en vida perdón? Sí, y la gente entra en el drama de que, no, perdón no, disculpa sí. Perdón, no hay cosa más divina que el perdón. Claro. De verdad, desde adentro, desde las entrañas. Y le dije, papá, perdóname. O sea, estaba muy confundida. Yo no llegué esperando que él dijera, o ir a pedir perdón de esta manera. Voy a ir a pedirle disculpas, pues, o perdón, pero vos también, pues vos también hiciste. Yo no iba esperando eso. Y yo tuve una conversación con mi papá ese día que nunca en mi vida la había tenido. Todas las cosas que por tantos años quise haberle dicho, ese día se los dije. Y él lo recibió bien, o sea, asimiló la información y todo, y nos abrazamos. Y yo le doy gracias a Dios que mis padres están vivos, que aquí en este momento presente los puedo abrazar, los amo, y que esa es la prueba de que Dios está adentro mío. Somos uno con Dios. Porque también pasa que es que solo Dios perdona, solo Dios sabe, como si Dios fuera algo inalcanzable, que está allí viéndonos y juzgándonos y solamente que las decisiones son de Él. No, es Dios a través tuyo. Esas eran las enseñanzas que vino a dar Jesús al mundo. Jesús no vino a decir, síganme, yo soy mejor que ustedes y háganme tal cosa. No. Yo les voy a enseñar a ustedes a sanar. Le enseñó a sus discípulos a sanar también, porque Él nos enseñó a usar nuestra energía, a activar nuestra energía cristalina, crística, Jesucristo, que es la conciencia, llegar a la conciencia crística. Entonces, el regreso de Cristo es el despertar de la conciencia. Cuando Cristo llega a nuestras vidas es porque nosotros activamos nuestra conciencia cristalina, que significa pura, libre de rencor, de odio, etc. Y dejar de estarnos flagelando. Es que solo Dios es perfecto. No, vos sos perfección con Dios, ¿verdad? También, porque Él te hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué se dice? Porque Dios está dentro tuyo. ¿Cómo descubrí yo que Dios estaba dentro de mí en ese momento? Para mí fue la prueba. O sea, yo, a partir de mi fuerza de voluntad, nadie me dijo, decidí ser valiente y perdonar, que cuesta un montón y me tomó muchos años, perdonar, ¿verdad? Dios me dio la fuerza con mi fuerza de voluntad y yo fui la que se decidió moverse de allí y ir hasta Estelí y trabajar en mí y arriesgarme a la ayahuasca y de todo lo que me pasó para ir a conciliarme con mi papá. Sí. Pudiera estar ahí todavía lamentándome, diciendo que mi papá es un tal por cual, que no sé qué, que no me quiere, no. Y esto también me ayudó a entender que uno espera mucho de los demás. Yo quería que mi familia me creyera inmediatamente. Y no es que no me creyeran, simplemente la información era tan dura que no todos tuvieron la valentía de voltear a ver en ese momento. Claro. Porque para los otros es tu hermano, es tu primo, claro, es tu hijo. ¿Cómo le vas a decir a una madre vos algo como eso? Entonces uno espera que la gente esté lista porque uno está listo. O sea, a mí me tomó 20 años. Yo no puedo juzgar que ellos... No sabes cuánto tiempo les tome a ellos. Claro. Les tome a ellos asimilar eso. Sí. Entonces la medicina también te ayuda a activar mucho tu empatía, al ponerte en los pies de los demás, en los zapatos de los demás y entender mejor el mundo. Así es. Y además a no tomarte todo tan personal. Sí. ¿Va? Entonces cuando aprendes a no tomarte las cosas tan personal, te liberas un montón. Entonces me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida. Me quedaría corta. Aquí todo solo te estoy cortando un 10%. Un 10%. Sí. Te agradezco abrir tu corazón, compartir con nosotros, Valquiria. Generalmente los podcasts duran 1 hora, pero llevamos 2. De verdad, lo cortás. No, todo. ¿Qué dice Oliver? ¿Cómo está? ¿Está bien así? Está buenísimo. Ok, perdón. No, pero me parece tan interesante el punto que decía, cada quien va a encontrar a Dios de alguna forma, y vos encontraste a Dios de esa forma, y tocó tu vida, aún viniendo de una familia atea,
Y me parece increíble que pueda hablar de Jesús, que pueda hablar de honrar a tus padres, de saber que esa es una llave para estar tranquila, incluso es una llave de bendición, es una promesa que Dios nos dejó también. Claro, un compromiso. Entonces, me parece una historia muy fuera de lo convencional, a como sos vos, pero también es una forma de también decir que la gente sigan buscando esas respuestas que quieren, Claro. sigan buscando las respuestas de Dios para sus vidas, Para y que adentro. tenemos a Dios aquí dentro de Es nosotros adentro. y que somos uno con Él. Y me parece tan grandioso verte también crecer, verte feliz, darle vuelta a tu vida de una forma diferente, sobre todo que vos estés feliz y que hayas podido concluir y soltar esas culpas, perdonar, hacer las paces con aquellos capítulos de tu vida que no fueron necesariamente bonitos, y todos pasamos por esto. Sí. Así que qué alegre. Gracias. Gracias a Dios por todo esto que te permitió pasar, Sí. cosas no tan buenas, cosas malas, pero al final Dios te pudo dar las herramientas para que pudieras transformar. Así es. Me gustaría que cerraras con tu filosofía de vida, hoy por hoy, Sí. tomando en cuenta todo lo que Ujú. pudiste experimentar, para que todos los que vayan a ver este capítulo también se queden con ese mensaje. Sí, cosas poderosas que a mí me han servido es reconocer que todo lo que pasó siempre tuvo que haber pasado. Ni más, ni menos. No cambiarías No nada. te estaban castigando. Es que no puedo cambiarlo. O sea, si tuviera en tu poder cambiar Es algo, imposible, no puedo. Es el poder del universo, es el poder de Dios. Yo no puedo contra eso, ni se me pasa por aquí. No puedo. Yo lo acepto. ¿Va? Lo acepto, lo sano, y ahora entiendo que todo eso que me pasó es mi testimonio. Claro. ¿Va? Aquí está alguien que te dice que no creía en Dios, que Dios sí existe. No, alguien que desde chiquito le dijeron, Dios es aquí, es allá. Entonces, Dios tenía un propósito con todo eso que yo experimenté, que no es que me pasó, es que me hablaron mal, me hicieron. No, me es tu ego. Yo soy un ser de luz, universal, infinito, viviendo una experiencia humana en este momento, que vino aquí con un solo propósito. No hay que enredarse. El propósito no es ser más rico o ser más erudito o ser más inteligente o ser espiritual. El propósito es ser feliz. Es tan simple, pero no es sencillo. Entonces, conectar todos los días con qué es lo que verdaderamente me hace feliz. Estoy haciendo en mi momento presente, además, lo que me hace feliz. Ya se preguntaron eso. ¿Qué hago para conseguir eso que me da felicidad? ¿Hasta cuándo voy a arrastrar esta situación que no me hace feliz? Porque el único momento que existe es el presente. El futuro es una nube de pensamientos que no han sucedido. Es tu imaginación. Entonces, voy a ser feliz hasta que me compre mi casa, voy a ser feliz hasta que me den otro trabajo, hasta que salga de la universidad. La felicidad no está en el futuro, está en el presente. Sí. Hay que aprender a ser feliz con lo que uno tiene, porque uno tiene mucho, mucho. Y no es por romantizarlo, o sea, lo que te está pasando en este momento te tiene que estar pasando en orden a que vos vayas despertando tu conciencia. ¿Cómo vas a aprender si no te ponen pruebas? ¿Va? Entonces, eso que te está pasando, no te estés quejando. Si vos te enfocas en quejarte, que la queja es una emoción de sentimientos bajos, como estamos hablando de la energía, pues déjate quejarte y tu vida te empieza a cambiar, porque vos co-creás tu realidad. Sí. ¿Por qué yo estaba en un bucle? Porque como estaba sintiendo lástima por mí misma, claro, me pasaban esas cosas. Apenas yo empecé a sanar, a mí me va mejor en mis negocios, financieramente me ha ido mucho mejor, oportunidades, encontré pareja, o sea, un hombre maravilloso que yo no lo había encontrado porque no estaba lista, porque no me sentía digna. Como ya sané la relación con mi papá, un hombre que también ya ha trabajado en él para que juntos, ya sanos, tengamos una relación sana. Pero si nosotros no nos sanamos a nosotros mismos primero, no vamos a encontrar eso que andamos buscando. ¿Quiero una pareja de tal manera? ¿Ya sos vos así? ¿Quiero una pareja sana? ¿Ya sanaste vos? ¿Quiero una pareja independiente y financieramente independiente? ¿Ya sos vos financieramente independiente? Entonces, nosotros vamos a traer lo que somos.
¿verdad? Exacto. Y vamos a reflejar también lo que andamos dentro. Entonces también para los negocios la mayor enseñanza que me ha dado es no tomarme nada personal. No puedo hacerlo todo perfecto. Porque me desgasto mucho en eso, queriendo que mi negocio sea impecable y no puedo, ¿ya? Entonces hago lo que puedo, lo mejor que puedo todos los días. Yo le trabajo a Dios. Me levanto todos los días a trabajarle a Dios. Y le digo, Dios, ayúdame pues también a manejar mi negocio y llévate a las que no me suman y déjame a las que me sumen, porque yo sé que me estás probando hasta dónde voy a poner mis límites, hasta dónde voy a permitir que traten a mis empleados, de qué manera. Le doy gracias porque me permite ser una empleadora en este país. Estoy feliz en Nicaragua. Tenemos un país maravilloso. Estamos en nuestro momento presente. Aquí en Nicaragua, disfrutémoslo. Abracemos a los que tenemos al lado porque emigrar es duro. Entonces, abracemos a los que tenemos al lado y agradezcamos el mango que jalaste de la rama y te lo comiste. O sea, las cosas simples de la vida. Ahí es donde está la felicidad. No apegarse. Y ser tu mayor proyecto, vos mismo. Querés ser una buena madre, sé buena con vos misma y eso tu hijo lo va a aprender. Hay que enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que les decimos a los demás, primero por nosotros mismos. Gracias, Valquiria. Gracias. Sin duda aprendí mucho hoy. Espero que ustedes también, que este capítulo les sume. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de 180 Podcast y nos vemos en un próximo episodio.